Suscríbete a la Panterita. Paraguayita mía, por el regalo del Día de la Mujer Paraguaya. Muchísimas gracias de corazón. Manos paraguayas, manos artesanales, buen gusto. Hasta mañana. Chao. Paraguay, tierra del encanto. A la Gran 730 fue presentado por Personal, la fibra óptica más rápida. Banco Itaú, hecho para vos. Lactolanda, la salud de cada día. Café Mayo, charlemos. Shell, volvimos, volvé. Salud protegida. Prosegur, seguridad de confianza. Profenol, ibuprofeno en cápsulas blandas. Reiva, medicina prepaga, te cuida. Farmacia Catedral, desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. Inverfin, hacemos de tu espacio un hogar. Nuestra tierra puede producir más industria. Es un mensaje de la CAPRO, Cámara Paraguaya de Procesadores de Oleaginosas y Cereales. Cooperativa Comecipar, tu mejor opción. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Coca-Cola Paraguay, juntos para algo mejor. Auspician Laboratorios Lasca, única planta de productos biotecnológicos en Paraguay. Pioneros siempre. Shopping Mariano, cada vez más tuyo. Fortaleza, pequeñas decisiones, grandes sueños. Fleming, medicina prepaga, viva intensamente. Cooperativa Medalla Milagrosa. Puerto Caacupeví, primer puerto privado desde 1980. Casa Rica, mercado gourmet. Agua tónica de la costa. Hacelo a tu manera, pero hacelo con tónica de la costa. Arete, donde da gusto comprar. Energy, energía de calidad al precio justo. Avon, calidad que une generaciones. Recuperal AZ, hombre y mujer, el nuevo multivitamínico hecho especialmente para que logres lo que te propones. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. 11 horas con 32 minutos, estamos arrancando el Cardinal Deportivo, edición de mediodía, hoy noche de Copa, anoche gran victoria de Guaraní por Copa Libertadores. ¿Cómo te va, Dani? Bien, Federico, el saludo para todos, ¿eh? ¿Qué tal, Ariel? Bien, Federico, me estoy acomodando, saludos a todos. Estoy al instante con Bruno. ¿Qué tenés en cuanto a nota? Lo más inmediato, tenemos Johnny con Olimpia. Sí. Lo de Guaraní. Sí. ¿Arrancamos por lo de esta noche? Sí, claro, tenemos Federico lo referente a Julio César Cáceres, que ayer habló en rueda de prensa. Mientras observando lo de Guaraní. Efectivamente. Sufrió el primer tiempo, Ariel, ¿no? Primer tiempo pasó algunos momentos en donde lo apretó el equipo brasileño, pero dentro de todo no es que el equipo brasileño lo desbordó y lo llevó por delante y lo tuvo ahí al borde del knockout. Primer tiempo sufrió un tanto más y además también Guaraní no es que contestaba, se perdía muy rápido el esférico. Esta fue la maniobra del primer tiempo apenas arrancado. ¿Sabes cuál era la sensación, Ariel? Y vos seguramente ahí en la transmisión, no sé si sentiste lo mismo. Era que el dominio del América no le molestaba a Guaraní. Exacto. Porque hay veces que vos planeas algo, se te destartala y vos decís, te entra la desesperación. En ningún momento se sintió eso. Sí. Y se notaba la falta de jerarquía de este equipo brasileño. O sea, Guaraní en ningún momento dijo, no, tenemos que cambiar el plan, sino que estaban allí y hasta aparece el guión del final feliz con la última de Josué, pero más allá de la posesión y la cantidad de por eso siempre, esta es la era de las estadísticas, pero en realidad es la era donde vos tenés que ir un poco más y decir, bueno, estos números te están diciendo lo que ocurrió en el partido o estos números fue producto de, en este caso Guaraní no le peleó ni la posesión ni los remates al arco. Y era una sensación, o sea, yo creo que el hincha de Guaraní no se habrá sentido desesperado. Es más, si terminaba 0-0, creo que iba a tener la misma sensación. Y lo que hace ese gol de Josué, me parece, ¿viste cuando ese goleador que viene de una racha tremenda con la pólvora mojada, hace el gesto de sacarse la yeta, la mufa, la mala suerte? Para mí el gol de Josué es eso, es como que diciendo Guaraní, por fin anoté, por fin tratemos de que este sea el viraje. ¿Vos decís que globalmente? Sí, yo también pensé lo mismo. Yo pensé, ayer se terminó el duelo de Guaraní. El duelo que estaba por lo de Cerro, un equipo que se arrastraba en la cancha, que realmente parecía casi quedado ayer con la victoria. Mira que el empate ya, como dice Dani, le iba a dar un aura importante a la revancha, pero la victoria es como para sacarte el duelo, volver a empezar
Ayer entró el chico de Zamudio. Entró. Tuvo un par de goles, bueno, ya Entró a la mejor. izquierda. Y él colocó el centro para sí, la para mejor el cabezazo jugada. de Marcelito. Marcelo González, y además hizo un trabajo táctico, también se corrió por momento a la derecha para cubrir, porque el técnico brasileño recurrió a dos extremos, Thiago y Everaldo, que este Thiago creo que inquietaron por momentos, pero realmente Guaraní no sufrió, no es que estuvo ahí colgado del travesaño y apedreándole el rancho al equipo brasileño, y en el segundo tiempo se aprovechó muy bien en esa corrida de José Colmán, y coincidimos que es moralizador este triunfo de Guaraní, es como para que Guaraní vuelva a creer y a retomar la confianza que tuvo el año pasado en el Campeonato Clausura. Claro, con otros jugadores ya a esta altura, pero bien lo de ayer, 10ª victoria del fútbol paraguayo en Brasil en Copa Libertadores, y me daba ver el dato, de las 10, 4 fueron con Fernando Jubero. Sí. Bien Jubero, ¿no? Corinthians con Guaraní justamente, sí. Palmeiras, aquel gol de Arzamendia, Atlético Mineiro. Mineiro le ganó con goles Churín sobre la hora, puede ser. Churín. Y bueno, ahora. Jubero, 4. Y ahora. 4 victorias, todas por 1-0 ante equipos brasileños y en la época moderna, es el mérito. Casi la mitad de la victoria entonces, Fernando Jubero con, como decía Ariel, 2 equipos, Guaraní y Cerro Porteño. Esta noche 21:30, Olimpia ante Nacional de Medellín, está Johnny González. ¿Qué tal, Johnny? Federico, buen día, saludo para todos. ¿Todo bien? Sin Bien, dudas, bien, Olimpia. bien, preparado para lo que va a ser el partido esta noche, Federico, con equipo definido. Olimpia, Julio Cáceres ayer trabajó, puso en campo lo que necesitaba realizar, lo que necesitaba retocar en este caso, como decía en conferencia de prensa, y a esta altura está totalmente definido el equipo que dimos a conocer el lunes en peligro de gol, es el que va a arrancar hoy 21:30 ante el equipo de Atlético Nacional de Medellín, Copa Libertadores. Alfredo Aguilar, Víctor Salazar, a la banca Sergio Tábaro, Saúl Salcedo, totalmente recuperado Alcaraz, estará en la saga central, y por el sector izquierdo, presencia de Iván Torres. El medio campo, con Alejandro Silva, Richard Ortiz, el capitán esta noche, Marcos Gómez y Derlis González. Jorge Recalde y Guillermo Paiva, el equipo que va a poner Julio Cáceres para medir al equipo del Nacional de Medellín. Bueno, va por mérito, ¿verdad? Porque lo de Gómez venía siendo el mejor de los dobles 6, jugando con Orsusa, después con Quintana. Richard Ortiz está apto ya para este partido. Antolín retorna, más que nunca con este cuidado, porque me contaban que tiene problemas en la cintura ya, ¿verdad? Por el tema del trajín, incluso una de las prácticas no la había hecho en forma normal, pero llega para el partido, por supuesto, y con este régimen. La delantera, decía Johnny, Recalde junto a Paiva. Paiva Recalde, sí señor. Y Derly González por izquierda. Por el sector izquierdo. Un equipo similar al partido ante César Vallejo. Solamente Richard Ortiz por Orsusa es el cambio con relación a ese partido. Bien. Bueno, recién corté con Malte Melgarejo, Johnny, y me contaba que Olimpia va a utilizar el 100% de la capacidad del estadio. Sí. Sí, no están vendiendo a menores de 12 años, porque los hinchas de Olimpia... Todavía rige el tema del carnet, me comentaban así, el carnet ¿De la tarjeta de vacunación? Sí, se va a pedir, se está pidiendo. Y después ya no, No, después no sé, pero una y otra, el 100% agarra. Claro. Ajá. Pero con el régimen vacunatorio. Me contaban desde la APF ayer, se manejaban ya ellos, ¿verdad? Porque van a estar con el estadio. Claro, es lo que ayer decíamos. Más allá de que el número interesa, pero uno sabe que desde la aplicación no se venía cumpliendo. A ver, vos veías, y no hablo solamente del clásico y de Paraguay-Argentina del año pasado, hablo de los partidos inclusive de este 2022, pero el tema del carnet, ese sí que va a ser un punto muy importante. Y volviendo a lo futbolístico, más allá de que sí, recuerdo ese partido de vuelta, pero en un partido así fuerte desde el vamos, es la primera vez de Julio César Cáceres, Johnny, que arranca con Derlis de cuarto volante más 2 delanteros. ¿O vos recordás otro encuentro con el actual técnico? No con
Porque justamente una de las cartas de Julio César Cáceres fue consolidar a Fernandito Cardoso como cuarto volante. Recordate que primero... Desde aquel clásico, en el desde segundo que ingresó tiempo. en la segunda etapa. Claro, Sí. que Olimpia pierde, pero que jugó bien. Y que primero insistió con Willy Mendieta, que había jugado bien contra Libertad, pero después no se consolidó, inclusive ya se lo notó más distante. Entonces, siempre era Fernando Cardoso el cuarto volante, y yo creo que acá este es el efecto Paiva. Mira que ya contra Libertad hubiese merecido titularidad, pero creo que Julio pensó, pero entra Paiva, no solamente el gol, le cambia la dinámica a la ofensiva del Olimpia, y al no tener plusvalía el gol de visitante, este es el partido que Olimpia tiene que marcar la diferencia. O sea, hoy Olimpia está más obligado a ganar que Nacional. En el año pasado te hubiera dicho, ojo que los Dorlan Paón, que los Duque, que Mantilla, que Harlan, pero hoy Olimpia tiene que ganar. Es más... Eso como decía Dani de Paiva, entra un poco la idea, prima un poco esa idea del entrenador, que cuando un jugador marca la diferencia, el técnico le fabrica el puesto. La famosa frase a fuerza de goles. Sí. O se lo fabrica a otro, ¿no? Claro. Como el caso que le corre a el González. caso de Derli, que quizá él íntimamente no quiere jugar ahí, Claro. porque públicamente ya lo dijo alguna vez. Pero Paiva se gana. Pero y Paiva se hace gana, que claro. el técnico tenga que hacer un movimiento. Acordate cuando a Garnero le preguntaban por el Willy y dijo, en algún lugar va a jugar. Claro, va a jugar es sí o mi, sí, es mi pero va a jugar. responsabilidad Sí. encontrarle un lugar. Sí. Yo creo que Derli es consciente del momento de Paiva. Claro. Porque tranquilamente, porque, a ver, uno podría decir, ¿y por qué no Derlis con Paiva adelante para que juegue Cardoso? Pollo está en un rol más de reparto, pero no porque Jorge esté jugando mal, pero él es muy importante porque, a ver, Recalde es el 9 más clásico en comparación a Paiva, a Derlis, ya que Walter González no está. Entonces, también creo que Derlis comprende que para ser titular, el puesto que se puede alterar es el de Fernandito Cardoso. Creo porque Recalde está, primero que sabe tocar bien. Él le puede meter una pelota a Derlis, le puede meter una pelota a Ale Silva, ya se la ha metido a Paiva. Segundo que cuando el equipo está en función de ataque, es uno que gana mucho la segunda pelota. Ahí cuando Paiva no puede, la pierde Derlis, aparece ganando la segunda pelota y el tercero tiene gol, ¿verdad? O sea, no puedes despreciar ese elemento tan importante. Porque lo de Fernandito Cardoso está claro. Él, en condiciones normales, más allá de su falta de definición, le da una dinámica terrible al equipo. Permite que Iván Torres a veces se vaya, le cubre la espalda, tiene diagonal, pero está pagando precio a los goles de Paiva, que como estamos diciendo, ha movido la estructura de todo el equipo. Nacional de Medellín, buena campaña, recambio, mucho más austero que antes en cuanto a nombre, pero... es un equipo bueno, yo creo que está en la misma línea, Olimpia y Nacional, pareja, ¿verdad? Porque, pareja. veo, como siempre digo y como siempre trato de aplicar yo, cuando muchas veces la gente se enoja, porque muchas veces nos creemos que nosotros somos todo, pero siempre yo me pongo a mirar cómo nos ven, no el público, sino los colegas colombianos. Y deben ver una Olimpia con tradición, la tradición de siempre, el más antiguo, debo recordar, defensores del Chaco de memoria, ¿verdad? Totalmente cambiado de aquellos partidos. Tenemos, Y Federico... después jugadores como Ale Silva, Derlis González, Aguilar ya conocido. Aguilar ha hecho una serie de partidos contra Nacional de Medellín en Guaraní. Sí. 2 veces le tocó enfrentar a Nacional. Me acuerdo que atajó un penal en el Atanasio Girardot, uno de los primeros penales que atajó en primera. Alfredo Aguilar, Alcaraz, o sea, el periodista, el futbolero, sí, conoce varios jugadores. Richard Ortiz, así como nosotros hablamos de Pavón, de Perlaza, de... Lo que tuiteó ayer René, otros, ¿verdad? René Guita. Sí. Me parece que está todo dicho ahí, ¿verdad? Le pido a los compañeros de televisión Por favor. Twitter de René Higuita, y tenemos también, aprovechando el tiempo en ABC TV, porque vamos hasta las 12 a través del canal. Tenemos los partidos, Federico, más que nada la definición de penales del 89, la final que se jugó en Bogotá, 1989, en aquella vez ganó el equipo de René Higuita, de Pacho Maturana, del Palomo Usuriaga, entre otros. Y Leonel después la Álvarez, revancha. Chonto Herrera. Chonto Los que Herrera. después tuvieron una Era- conexión con el fútbol paraguayo. Era la selección Colombia. Sí. La como base dice, del equipo salvo que fue al algunos. Mundial. Sí. Se viene un partido lindo, lleno de gratos recuerdos, frente a un grande, el Club Olimpia versus @Nacional Oficial, un encuentro histórico de nuestro continente. Esto posteaba René Higuita, este histórico,
arquero que realmente animó con Ever Hugo Almeida, fueron grandes protagonistas de la tanda interminable de penales de Bogotá Claro. y Asunción. Aparte hizo un gol durante los 90 minutos. Sí, aparte lo de Higuita tiene que ver con el tema de también la eliminatoria para Italia, el escándalo aquí entre Colombia y Paraguay, ¿se acuerdan? Sí. Que los pulsan, hay un expulsado penal sobre la hora, o sea, estaba muy Higuita y o sea, la gente le quería mucho a Higuita. Y incluso había muchos apodos, los muchachos usaban mucho el apodo para llamarle al... De hecho, uno de los kiosqueros más famosos aquí en Chile y Estrella, el kiosco más famoso quizá de lo que tenemos en la zona del microcentro, el que atendía le llamaban Higuita. Vos le conocías, se le conocía parecía ahí la melena. popularmente por Higuita se le conocía a quien atendía el kiosco aquí de tantos años. Y ahí tenés el duelo, en la esquina. Federico. Ahí está. El duelo Mirá histórico. la tierra que había en el área de Defensores, del ¿eh? defensor. Higuita le pega y va al caño izquierdo un Almeida que voló al otro lado y festejaba el público en el Esta ya defensor. es la tanda de penales. Acá en Asunción, Porque semifinales. porque en los 90 él hace uno de los 3 goles de Nacional Medellín. Ok. Y después el gol que vos le preguntabas al hincha del Olimpia y hay muchos que colocan ese gol como el más importante de la campaña del 90. Inclusive, o sea, por encima de los 3 goles que Olimpia hace en la final contra Barcelona de Guayaquil, que es el gol de Monzón. ¿Vos Y sabés que después- uno después se olimpista va. dice que es el gol más festejado Claro, del olimpista? porque El gol de se Monzón quedaba faltando fuera. 2 minutos. Porque, a ver, Olimpia arranca ganando, ya había ganado la ida, entonces en el global ganaba por 2 goles y era una fiesta. Y después Nacional, 3 goles seguidos, entonces esa es sazón. Y Monzón rescate y después van a una tanda que todavía la gente recuerda por el bajo porcentaje de anotación. Bueno, tenía a 2 monstruos ahí. 12 ¿verdad? penales y solamente se convirtieron 3. Sí, sí. Para Olimpia marcaron Beto Monzón y dicen que Silvio Suárez cerró los ojos y le metió el zapatazo. ¿Qué dicen? Sí, él mismo contó. Bueno, él, Sí, ¿verdad? claro. Yo no me acuerdo Claro. que él contaba, Sí, por eso, sí, sí. por eso utilicé esa palabra. Recién veíamos la ejecución de Adriano Samaniego y le atajaba Higuita. Bueno, está todo dicho si Almeida e Higuita fallaron sus penales, ¿verdad? O Sí, sea, ya era, además porque tenían esa particularidad, que el arquero era el primer penalero. No era tan común en esa época, época, sí. ¿verdad? A ver, el domingo en la Supercopa brasileña tuvieron que patear los 22 jugadores y volvieron a patear los primeros entre Flamengo y Atlético Mineiro, pero no era común, y estos dos equipos poderosos del continente en esa instancia tenían al arquero como el primer penalero. Este 90 ya había vendido varios, ¿no? Nacional del campeón del 89. Este es Monzón. Monzón, flaquito. ¿eh? Chiquito, Tenía 20 años jovencito, por ahí, ¿no? jovencito. 20, 19 años. Y claro, imagínate que él después va a la Copa América de Chile 91 y creo que debuta con 20 años en la selección. 19 tenía aquí. Y él hace el festejo del tipo del fantasma, el de colocarse la camiseta por claro. por el rostro. Sí. ¿Qué número 10? Le descolocó a Higuita. Él y Fíjate, Suárez. Tenés que ir al quinto penal de la serie para el primer gol. Pero después... Claro, me dice el amigo justo que él lloró en el gol de Monzón. La pelota pegó en Cristóbal Cubilla la pelota. Cristóbal, y que, se debió. que fue uno de los penaleros también. Sí. Sí. No. Qué bárbaro, qué nostalgia para esa gente, ¿no? Que estuvo en la El árbitro de cancha. Pancho La Molina. Hasta eso era famoso en aquel momento. Uno de los pioneros en dejar jugar. No, qué lindo para... Yo me acuerdo de esta época, qué linda época, qué linda. Sí. Era la otra semifinal River contra Barcelona de Guayaquil. Por penales clasificó Barcelona. Gerardo Figueredo estuvo en platea, dicen, en esa oportunidad. Platea que era abajo de preferencia. Platea estaba abajo de preferencia, increíble porque la platea, Claro, la platea estaba más cerca que la preferencia. Y la platea tenía la silla verde que tiene todavía Manuel Ferreira. Era esa parte de platea. Porque lo que hoy es platea, en ese momento era gradería este, y lo Claro. que hoy es albirroja VIP, era popular. Era la Popo. Y Bruno atrás se recordaba de la silla de ruedas. Y el defensor del Chaco tenía un sector para los lisiados, para la gente en silla de ruedas. Estaba hacia norte. Este es Cristóbal. Ese es Cristóbal. Cristóbal Cubilla. Cuarto penal. Cuarto penal. Era 6 pateados, 5 fallados o atajados. Lo que pasa es que ya venían cargados de la final del 89, donde también Claro. fue maratónica la definición. Mira, ataja. ¿Sí? Otra vez.
Histórico el festejo del gol de Monzón. Hasta ahora no vi un festejo así, nos dice el amigo Cacho. Es que vos le preguntás, especialmente a los olimpistas, ponele de 40 años para arriba, o en esa franja de 40 a 55, y vos le preguntás, y hasta me atrevo a decir que juntando todas las copas, después que es más joven, ¿sabes qué? Por ejemplo, en el 2002 te cita el gol de Isasi contra Boca. Claro. Pero el top fundacional de la campaña. Claro. Ya que estamos, ¿por qué no ¿Cómo se llama el de bigotito? A la pucha, famoso. Este no era el zaguero. Sí. Federico, me quiero inmiscuir en tu conducción. No, yo no estoy conociendo. Estamos haciendo algo. No, pero quiero plantear Acá para Bruno, escuchar ¿cómo audio estamos? WhatsApp de los olimpistas, los que estuvieron en la cancha, cómo vivieron este partido. Porque Bueno, este pero partido fue ante el histórico. primero que sale con los temas ya. Mira, la atajó otra vez al Meyer. No, tremendo. Este se llamaba La Pucha, este jugaba con Escobar. Mira, muchacho, en la preferencia. Sí. Qué recuerdo. Fresca noche, qué lindo año. Lindo año porque teníamos el Mundial de Italia, pues también pegó mucho en la mente de los futboleros, ¿verdad? Este es... Amarilla. Ese no era Barrabás Gómez. Barrabás Gómez, ¿verdad? ahí está, Sí, que Gómez. generó todo. Sí. Este es el penal, y acá, por ejemplo, el olimpista se sintió clasificado, porque anotaba y era finalista. ¿Y quién pateaba? Raúl Vicente, el quinto penalero, Sí. el mejor penalero. Más técnico. ¿Y qué pasó? ¿Va Raúl Vicente? Ay, qué mal ejecutó Raúl. Pero qué mal y casi cayéndose, ¿eh? Sí. Ese mismo año, unos meses después, le iba a atajar con Goicoechea en la Supercopa. A Raúl. En el otro arco. Racing. Sí, por Racing. Qué mal le pegó Raúl. ¿Qué pasó, Raúl? Venía a hacer un golazo en Santiago de Chile, hermano. Estaríamos comentando eso. ¿No te imaginas Bruno Rata, no te penal? No, me imagino. Infartante va a ser. Sí. Y después Almeida va a aparecer de vuelta, ¿Qué récord, ¿no? 12 ejecutados y solo 3 marcados. Y en esta no convertida a Nacional, igual era finalista Olimpia. Y justo ahí convierte. Por eso el valor del penal de Silvio Suárez. Porque la tanda tiene mucho de lo psicológico. Es como en el tenis. Viste, vos estás a punto de quebrarle y de repente, en un abrir y cerrar, ya te ganó el set. Sí, por eso lo de Suárez. Porque en ese momento, digo, el olimpista decía, claro, falló Raúl. Primer penal que convierte Nacional y van a la serie de 1-1. Que no, ahí va, ahí va. Mirá. Esa determinación, hermano. Corriendo, pensando, fuerte. Sí. Ahí también que pegarle sin fuerte. pensar mucho, ¿viste, Federico? Sí. Mira, rápido colocó. Sí. Y le metió el zapatazo, cerrando los ojos. ¡Bum! No. Increíble. Pero fíjate que cuando la Molina da el pitado ya, o sea, no esperó. Él se fue, Rápido. se fue pensando en eso. Sí. Estamos con Raúl Vicente Amarilla. ¿Qué tal, Raúl? Tanto tiempo, Raúl. Hola, ¿qué tal, Federico? Buenas tardes, un saludo para todos, para la audiencia. Estamos recordando, Raúl, aquellos partidos con Nacional de Medellín, especialmente el del 90, la semifinal aquí, estamos mirando en ABC TV también, la secuencia de los penales, y hoy juegan nuevamente dos camisetas muy importantes en el continente y seguramente quedaron grandes recuerdos de aquellos choques, ¿no? 89, 90. Lógico, yo creo que son dos clubes que tienen su historia, dos clubes que verdaderamente hicieron que este deporte sea un clásico a nivel de Copa Libertadores en instancias decisivas. No se olviden de que tanto se jugó una final con ellos como también se disputó semifinales para llegar a una instancia decisiva de una competencia, ¿verdad?, con Nacional. Y bueno, creo que se marcó un hito a nivel sudamericano con estos dos clubes, ¿verdad? Raúl, en las dos tandas, tanto la final del 89 como las semifinales del 90, la presencia de dos arqueros enormes, arqueros como Almeida y Guita, forzaron que sea ambas tandas casi interminables. Y verás, fueron dos
arqueros que verdaderamente tienen su historia muy rica en este tipo de competencia, han marcado una época inmejorable para nosotros, para el fútbol paraguayo, y para el fútbol colombiano, René, ¿verdad? Y verdaderamente son personas que demostraron su valía en instancias decisivas de los campeonatos de Copa Libertadores. Y bueno, algunos en algún momento tuvo suerte, que se llevó a la final, un equipo ganó, al año siguiente aconteció totalmente diferente, ganamos nosotros y bueno, y son lindos recuerdos que marcaron dos, vamos a decir, dos grupos de jugadores defendiendo cada uno a su club en aquella oportunidad. Te envía muchos saludos Carlos María Franco, que relataba en aquella época. Sí. Me está contando que se quedó sin voz, pero no por gritar los goles, sino por los nervios, en pleno relato. Era así el tema. Raúl, ¿y cómo ves para hoy la cosa, para esta serie de enfrentamientos? Tiempo cambiado, diferentes. ¿Cómo ves el tema de la chance de Olimpia? Bueno, yo le deseo toda la suerte del mundo. Verdaderamente, con todo lo que acontece en los últimos tiempos dentro del club, con todos los problemas que hay, creo que lo están sacando de a poco y nada, verdaderamente son 11 contra 11 y bueno, hay que sacar la guapesa, la inteligencia, tener mucha tranquilidad a la hora de enfrentar a un equipo como Nacional en este momento, ¿verdad? Que también creo que tienen sus bajas, es el informe periodístico. Estoy hablando por informes periodísticos, ¿verdad? Porque en este momento estoy un poco alejado de lo que es el fútbol, pero en fin, creo que Olimpia, el plantel, con lo que se ha visto en la última fecha, creo que tiene un poco bien compaginado todo, ¿verdad? Ojalá que sigan en esa misma línea y que no caigan en un momento en la credibilidad absoluta de que todo está bien. Yo creo que este compromiso va a ser quizás más exigente que la anterior, y yo partiría de esa base, ¿verdad? De tener verdaderamente los pies en el suelo y empezar a trabajar desde el primer minuto, ¿verdad? Seguramente. La última, Raúl, ¿qué pensás de Paiva, Guillermo Paiva, el chico que está haciendo goles? Y mira, creo que no nos equivocamos en un principio en levantarlo nosotros en su momento a trabajar con Garnero, con todo ese grupo. Me acuerdo que en ese momento dije yo que él tenía que salir afuera para ir ganando el roce necesario, porque cualidades lo veía que tenía, la misma cosa que Marco Gómez, y bueno, y hoy me siento feliz porque no nos hemos equivocado en su momento en ver en ellos esa posibilidad de que el día de mañana le podía ser útil al Olimpia, y la misma cosa aconteció en su momento con Morales, ¿verdad?
que hoy está en Cerro Porteño, pero por otras circunstancias quizás que no lo conozco. ¿Vos lo tenías visto también a Morales? ¿Lo tenías bien visto? A Morales. Sí, lo teníamos bien visto con Garnero. ¿No? Nosotros le habíamos llevado allá a practicar con nosotros en esa época, pero en el camino no sé qué habrá pasado, y bueno, hoy en día el chico está en otro club y bueno, viéndole a él vemos de que tampoco nos hemos equivocado, ¿verdad? Raúl, gracias por el tiempo y un gusto hablar nuevamente contigo, ¿eh? Gracias, igualmente, un saludo para todos. Raúl Vicente Amarilla. Aquí, sí, no, Dani. que el del bigotito que le dijimos Barraba, acá me aclaran que es Gildardo Gómez. Que no era Barraba, sí. Hablando de nombres extraños, que ya estábamos hablando, sí. Gildardo Gómez. Gildardo Widerman Gómez, claro. Que llegó a jugar el Mundial de Italia 90, ya que estamos hablando de la base de la selección Colombia. ¿Cómo grité el gol de Rincón contra Alemania? Hablando de gol, el 1-1 final. Para los colombianos, sí. Ese gol entra en la categoría del más gritado. No sé si en el último mundial, porque James hizo algún que otro. James contra Uruguay, ¿verdad? En el Maracaná. En el Maracaná. Pero ese Rincón, hasta el punto que se generó, es el chiste, ¿verdad? El viral, ese gol de mi Colombia, y había sido que Alemania 28, o sea, para entender y aterrizar acá. Yo creo que, pero ahí es donde vamos a ir el tema generacional. A ver, yo no sé si, por ejemplo, los que vivieron la campaña del 79 tienen un gol emblemático. Capaz agarrará uno de los dos goles a Gatti en la ida. El segundo puede ser. Pero... Porque se marcaba diferencia. Claro, pero, por ejemplo, el que vivió todo, me da la sensación que igual elige el de Monzón contra Nacional de Medellín por encima del de Isasi contra Boca. El muy joven o el muy chico, el que no vivió luego, te va a elegir lo de Isasi, pero el que vivió todo, igual me parece que se queda con lo de Monzón, ¿eh? O sea, para dimensionar lo que es este duelo que se va a reeditar esta noche, después de tanto tiempo, ¿no? Yo al de Monzón lo escuché por radio, me acuerdo. Fui con la TV, pero más por radio, y el de Isasi estábamos en la cancha, y el de Isasi daba la impresión que hacía ese gol y Boca no tenía cómo matar. Ese gol, y como decir, bueno, ya está. Daba la impresión el de Isasi, como que... Por eso, y el de Monzón fue el desahogo, porque el Isasi por lo menos tenía todavía la ventana de los penales. No había gol de visitante. 1-1 fue el partido de ida, entonces la gente no era tan dramático. Claro. Pero el de Monzón, vos no podías creer cómo. Ganaste 2-1 el partido de ida, ganaba 1-0 acá, en un flat te dieron vuelta 3-1, y ese era el grito ahogado, porque no podía creer lo que estaba pasando. Y sobre el final, sí, sobre el final. Contás otra vez para, sí. O sea, llevas, forzás. Vos querías plantearle eso a los... Y acá, por ejemplo, Dani, ya nuestros amigos, dentro de todo, ¿verdad? Algunos que son respetuosos. Gol de Monzón, Arco Sur, lloramos con mi papá y mis hermanos. Explosión de emociones guardadas en el corazón. Dice el 000. Porque sabes que me parece que hay otro factor, además lo que ya explicaba Federico, del momento deportivo, de cómo estaba la serie en el global. Era la revancha de la final perdida. Súmale eso. O sea, súmale eso que... Claro. Porque mira lo que hubiera sido el golpe que te dieron vuelta. Ponerle el título a lo que dije, que te estaba ganando de vuelta el equipo con el que te quedaste un año con la espina. Sí. Porque también te ganó allá justamente en Colombia la final, la interminable histórica serie de penales. Porque mira que estaba cerca, acá cuando estábamos con la gente de ABC TV mostraban el 2-0, ese gol de Vidal que parecía medio de carambola. Y el primer tiempo había terminado 0-0 en el Campín. Y cuando termina el partido, miramos la imagen recién, la gente invadió la cancha como si fuera que era campeón ya Olimpia. El gol de Isasi, estoy convencido de que metió Gradería Sur el día que más alentó el estadio. Sí, fue un aliento muy grande. Dice este oyente Federico. Nos dice Matías Lescano, saludos para Matías. ¿Escuchaste, Federico, Dani? Sí. En ese partido tenía 11 años y antes de terminar el partido salimos con mi tío y subimos al colectivo línea 18, y cuando marcó Luis Monzón bajamos todo el colectivo y en manada entramos de nuevo al estadio, dice Ever. Qué recuerdo. Qué lindo. Bueno, gran recuerdo entonces, circunstancia totalmente pero nos trae porque nos enfrentaron más, después del 91 no se enfrentaron más. Fíjate que tan fuerte fue lo del 90,
que mucha gente, por ejemplo, no recuerda bien la serie del 91. O sea, por eso aquella vez en el partido, ya cuando regalamos las entradas, le decíamos, mira la particularidad, Olimpia nunca jugó en Medellín contra Nacional, fue Bogotá, Santiago y San Cristóbal, pero fue tan fuerte lo del 90, que el 91 vos le pregunté, y aquel que es muy futbolero va a recordar cómo fue la serie, quién metió el único gol, y ya hasta, ¿sabes cómo tomaba el hincha? Claro, lo que ocurre al grande y al que está en racha. Ya es derecho adquirido. Yo soy un grande de América, es mi final. Claro. O sea, no era... Mientras que para el 90 era la revancha y podemos quedar fuera, en esa serie Olimpia en ningún momento está en desventaja en el 91, entonces no hubo esa euforia que sí hubo para el 90. Aparte del equipo del 91 ya venía en baja. Claro. No, el del 90... Arrancaba en el arco. Aquella serie con la U Católica y compañía fueron inolvidables. Ever, sí. Era Jorge Bataglia el arquero. Entonces... Sí, lo que le pasó a Samaniego en la final, Colo Colo. Raúl no estaba más, ¿no? Y bueno, por eso te digo, era un equipo ya diferente. No era con ese cuarteto que tenía en el 90. Más, Ariel. Bueno, acá alguien pide un pequeño relato de Chun sobre Ucrania, dice... quiere el conflicto internacional. Pero hablando de eso, la UEFA acaba de sacar un comunicado condenando la invasión, porque a ver, en este tipo de cosas es importante el léxico. O sea, China, por ejemplo, dijo, y es un tema complicado, vamos a ver, porque yo también tranquilamente puedo hacer lo mismo, ¿no? Paraguay creo que todavía no se despidió, ¿verdad? Porque hay relaciones, pero la UEFA sacó un comunicado ahora donde condenan la invasión de Rusia y muestran su solidaridad con Ucrania. Esto en el contexto donde mañana va a haber una reunión. Ya esta semana mencionamos que es muy probable que cambien la sede de la final de San Petersburgo. Uno de los 24 integrantes del comité ejecutivo de la UEFA es el presidente de la Federación Rusa, que es el expresidente del Zenit, que es uno de los ejecutivos de Gazprom, que es uno de los sponsors más grandes que tiene la UEFA. Entonces uno cree que podría haber inclusive ruptura allí. No recuerdo qué club ya sacó de la camiseta. No, el Schalke. El Schalke 04. Schalke 04. Barcelona Basket suspendió el viaje que tenía por la Euroliga a San Petersburgo en básquet. Abramovich no podrá entrar a Inglaterra porque está reconocido como uno de los 35 millonarios que están alrededor de Putin, muy cercano a Putin. Sí. Hay 35 personas que no pueden entrar ahora con esto, ¿verdad? Por justamente la amenaza que hay y todo lo que Reino Unido tiene que ver con esto. Te había tallado, vi cuando murió aquel famoso espía ruso que estuvo metido en Inglaterra. Y le sacaron a Abramovich, que sacó su residencia con la ciudadanía israelí. Imagínate un poco. Estamos hablando del dueño del Chelsea, que hace poco estuvo recibiendo la Copa del Mundo en Emiratos Árabes, y que habrá sido junto a aquel que compró el West Ham, dueño Corinthians y West Ham, habrá sido el primer millonario que se hizo cargo de un club, ¿verdad? Sí. Abramovich fue el primero que se trasladaba, que fue Paris Saint-Germain y todos los otros clubes tienen, que compró un club abiertamente. Y dentro de los dueños, él ya está considerado como uno bueno, ¿se entiende? O sea, no es el que quiere hacer un touch and go. Y claro, solvente. ¿Cuánto tiene? 15 años ya al frente del... Sí, por eso. No es el que quiere hacer algún negocio y salirse nomás, algo que también está ahora con todo lo que está ocurriendo en el país, pero sí, y habrá que ver qué repercusión tiene en el mundo deportivo esto, que sorprendió a muchos porque no fue solamente la zona de conflicto, sino fue el corazón de Ucrania, su capital. Claro, conferencia de prensa Deportivo Capital, hablando de nuestra guerra. ¿Qué pasó? Nuestra tormenta. Y uno de los que está dentro del tema narco, uruguayo, ¿jugó allí? Fue jugador de Capital el año pasado. ¿En serio? Hoy lo estuve mencionando. A mí me llamó Julio Fernández. Envía mensaje, Julio. Yo no sé si tiene que ver con Rubio Ñu,
si Julio todavía está ligado a Rubio Ñu, pero hoy mencionamos a Rubio Ñu también, porque Sí. este uruguayo que está detenido en Dubái ahora, por eso la policía uruguaya estaba aquí, para los allanamientos, pues lo están persiguiendo. ¿Tenés el apellido, Ariel? ¿Qué te va a ganar el apellido de la policía? A ver. Sí, he visto que era un Espera un poco, móvil sensacional. No, llama, Fabuloso. bueno, y él se fue a Rubio Ñu ya como sponsor. Como gerenciador. No, como sponsor. Era uno de los sponsors con su negocio que ayer fue allanado. Marcet. Marcet, ahí está, Marcet. Tuve un mensaje del querido que me enviaba justamente la formación. Yo dije, como estuvo Rodri Ferreira en ese equipo, era el capitán del año pasado, ¿verdad? De principio del año pasado. Sí, de ahí se fue a Guaraní. Claro. Aquí tengo la formación. Dirigido por Jorge Núñez. Sí. Sebastián Marcet. Reemplazado en segundo tiempo por Ismael Reyes. Él es un arco uruguayo que está siendo buscado por la policía uruguaya. Acá vinieron a allanar su oficina. Él está detenido en Dubái ahora. Por pasaporte falso. ¿Qué se fue a hacer a Dubái? Entre otras cosas. Llevó a Víctor Centurión, a Jorge Paredes y a otro jugador más. O sea, ¿era jugador y después se hizo empresario? ¿O era paralelamente? Era jugador, después Daniel se va con su empresa que ayer fue allanada en las diferentes casas, que es un taller de autos lujosos que tiene diferentes sucursales aquí. Él apoyó a Rubio Ñu, fue sponsor de Rubio Ñu. También, o sea, se metió en el fútbol. Metió capital Dentro del fútbol. Y ahora está en este triángulo con los Fernández, que apareció un pastor, apareció un corredor de rally. Del tema de la carga que se agarró ayer, justamente en Villeta. Esa es la Están investigando todo eso, ¿verdad? Y bueno, Marcet, entonces, Deportivo Capital hoy anuncia una conferencia de prensa en su sede, al sentir que nombraron a la institución y que también, voy a leer textualmente para no cometer ni un error. Ahí está. Conferencia de prensa que brindará el Club Deportivo Capital sobre el caso jugador Sebastián Marcet Cabrera, y el cual vinculan a la institución y directivos. Será a las 16 horas en el local Liga Capeteña de Fútbol. Ahí está entonces la historia de Marcet. Jugó en la intermedia por Capiatá, apoyó a Rubio Ñu y aparte llevó a 3 jugadores a Emiratos Árabes, jugadores conocidos como Víctor Centurión, Jorge Paredes, y me falta el tercero. ¿Querés saber cuánto gastas en tu emprendimiento o empresa? ¿Cuánto ganas tu rentabilidad? Cove S.A. te acompaña y asesora por todo el mes de febrero con nuestros planes de 220.000 guaraníes y 550.000. Tenés 2 meses gratis para que te puedas organizar. Te brindamos una herramienta vital para que puedas triunfar en tu negocio. Para más información, comunicate al 0976-477-248. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera viernes 25, previa Carnaval DJ Teo, 18:30 horas, sorteos recargados, degustaciones, noche del chef, promo Caipi 2x1, sábado 26, Carnaval Candilejas 2022, show en vivo de Brasil Manía, 21:30 horas, show de bailarinas, regalos de créditos para los que vengan con alegoría de carnaval, Caipi 2x1, Candilejas, tu lugar de entretenimiento, siempre respetando el protocolo sanitario. Bruselas, casi San Martín. Atención, no pudiste aprovechar el miércoles de descuentos reales en Farmacias Catedral. Viernes 25 de febrero llega una edición especial de descuentos reales, hasta el 50% en productos seleccionados, con todas las formas de pago en todas nuestras sucursales. Y eso no es todo, abonando con código QR tenés 10% de descuento adicional. Hace tu pedido, delivery 627-7000 y llevamos lo que necesites al lugar que nos indiques. Farmacia Catedral, desde 1905. Amamos cuidarte. Rodrigo Regín, el tercer jugador. Ese es el chico lo había llevado al medio una vez después de un partido amistoso. De jugadores libres. Lo llevó a Olimpia. Y lo el llevó combinado Olimpia. que dirigía Edgar Denira, me acuerdo. Cuarto volante zurdo. Exactamente. Sí. Debutó en un clásico o en un partido. No me estoy acordando si debutó. Creo que debutó en un clásico amistoso. Puede ser. Sí, y jugó bien.
y después no pudo sostener. Y Rodrigo Requín fue el tercero y él no fichó en Emiratos, sino fue a la segunda de Grecia. Acá me dice que en medio de esta investigación que están haciendo, donde prometieron 100 allanamientos, y están cumpliendo varios, porque recordemos que hay gente de la DEA, gente de Uruguay, hay gente de Brasil, y la Senada, otro club podría, un club de primera. ¿Saltar? De los chicos, sí, que habría tenido también el aporte. Porque lo decir, mira el aporte, ¿verdad? Capaz que vos pensás que es. Y estamos viendo que efectivamente la camiseta de Rubio Ñu tuvo la publicidad de Total Car, que es una de las empresas que se había allanado ayer. Bueno, está muy movido todo el tema. Vamos a lo de Miguel Cardona, a Julio César Cáceres. Previa, partido Olimpia Nacional, hoy 21 a 30. De la remera, Federico, ¿eh? Sí. La remera verde. Era la verde finalmente, ¿eh? Sí. Era la verde. Utilizará el plantel femenino y seguramente en algún que otro partido también el plantel masculino. Exactamente. Como homenaje al Bosque, ¿verdad? Entendemos que sí. Claro, pues decía que tenía una razón de ser. Porque la cubilla no va a ser. No me hace la cubilla. ¿Qué está haciendo don Luis? Donde esté, don Luis está pataleando, hermanos. Este sábado 26 de febrero es el día del tereré y Petrosur lo celebra regalando un kit de tereré completo. Con cada carga de 100.000 guaraníes te regalan una guampa con bombilla, más 2 packs de hierba y una botella de agua mineral. No te podés perder esta celebración de Petrosur por el día de la bebida más popular del Paraguay. Seguinos en nuestras redes sociales para enterarte cuáles son las estaciones Petrosur adheridas. Petrosur, calidad internacional al menor precio del mercado. Aprovecha todos los miércoles de descuentos reales que van hasta el 50% con todas las formas de pago. Los miércoles son de Farmacias Catedral desde 1905. Amamos cuidarte. Delivery 627-7000. En UNASUR este febrero te regalamos la matrícula y el costo de la primera cuota con 20% menos si sos nuevo. Y para nuestros alumnos 20% de descuento en la matrícula y primera cuota. Además traslado gratuito 50% en convalidación de baterías. Contactanos a la línea baja 021-232-750, WhatsApp 0992-221-685, Instagram UNASUR PY, Facebook Universidad Autónoma del Sur, UNASUR, dirección Cerro Coracasi, Perú, Asunción. Saludos para el amigo Luis Olmedo. Mira la foto de Dani que me envía. Con Higuita. Hotel Excelsior. Hoy sería posible que concentre que en el centro un equipo rival en una semifinal de... ¿Sabes cómo se llena, mira? Estaba en su apogeo el Hotel Excelsior con eso. 90, sí. Sí. Y Luis Olmedo está idéntico, oye, bueno, que cambiaste nada, Luis. Estamos con Malte Melgarejo antes de Cardona Cáceres. Malte, ¿qué tal? Buen día. Hola, Fede, un saludo a todos, a las órdenes. Malte, el tema venta de entradas... ¿Cómo anda? Y el tema también, habilitación de portones en platea, que la otra vez faltó un poquito. ¿Está previsto todo eso? Sí, no, la realidad es que estamos llegando a 29.500 entradas emitidas y sí, vamos a abrir todos los portones para dar la mayor comodidad a la gente. 29.500 emitidas. Sí, señor. ¿Hay entrada para los sponsors también aparte, eh? Sí, no, total eso hasta ahora. Total. O sea que de 32.000 lugares, 29.500. Así es. Vamos a tener un marco impresionante esa noche. ¿Y las vendidas? Y están en 20... A ver, un ratito voy a abrir el... Estarían en 25.000 más o menos. Una cantidad, ¿eh? Sí. 25.000 en 29.500. ¿Y el tema del control del carnet verde también se hace hoy, Malte? Sí, vamos a continuar con el mismo protocolo, así es. Malte, entiendo que estabas por la Confederación Sudamericana de Fútbol, reunión allí en la Comebol. ¿Hay alguna información allí? No, pasa que en el día del partido por reglamentación tenemos que hacer una reunión de coordinación entre el equipo rival, el visitante y la Conmebol para tener todos los detalles bien finos. Es una cuestión reglamentaria nada más. El caso de menores no ingresa, ¿no? Menores de 12 no, lamentablemente no tuvimos una respuesta contundente y no nos quisimos arriesgar en ese sentido. Ya, y la expectativa es de que se vendan todas las entradas, ¿no?
y yo creo que sí, según la experiencia, yo creo que por lo menos 2.000 podrían salir todavía desde esta hora hasta la hora del partido. Quedan unas 300 plateas disponibles, estamos a punto de agotar las plateas y todavía hay lugares también en preferencia D, bastantes lugares en preferencia D, así que la gente que se apure, que vaya, que quite que compre su entrada. La realidad es que es imperdible el partido de esta noche, un clásico que se vuelve a jugar después de muchísimo tiempo, pero por sobre todo la necesidad de Olimpia de su hinchada ahora. Malte contra Vallejo, ¿qué cantidad de personas metieron? 21.000, si mal no recuerdo, 21.000 personas. Porque entonces van a superar los 1.000 millones de recaudación, por aquel ya el presidente nos contaba acá que llegaron a 800 y algo. Ya superamos los 1.000 ayer. No, entonces... ya superamos los 1.200 hoy. Y entonces va a ser 1.500, 1.700 aproximadamente, si es que llegan a vender todas las entradas. Ojalá, porque la realidad es que necesitamos cada centavo. Malte, ¿y la remera verde tiene que ver con el bosque? Sí, es un homenaje que en homenaje al verde del bosque de Paraguno y los colores dorados del escudo y de los sponsors, ya por el tema de los 120 años que cumplimos ahora en julio y la realidad es que es una camiseta hermosa. Ayer tuvimos un lanzamiento con las chicas, con el Olimpia femenino que también está con todo para este año y estamos muy contentos con la tercera camiseta que completa nuestra equipación 2022 ahora. ¿En qué partido inaugurarían? Estamos viendo la programación. Yo creo que podría ser la quinta o la séptima fecha. Estamos analizando eso, pero vamos a jugar en la brevedad posible con esa indumentaria. Va a ser un partido como local, por lo que estoy viendo, porque quinta y séptima, sexta, el clásico de visitante, ¿verdad? Así es, sí, claro, queremos que coincida con un equipo, con un partido local en Paraguno, entonces podemos hacer activaciones y otras cuestiones. Está también el Olimpia Store ahí abierto, entonces la gente ya puede adquirir la camiseta. Queremos que coincida con un equipo, con un partido de local. Además veo en el fixture que son equipos que vienen de la intermedia, porque como que hay una cuestión tácita de que en un partido demasiado importante para no ver el tema de la tradición y todo eso, y veo que es quinta Tacua y séptima Emiliano Malte. Sí, pero la realidad es que lo queremos hacer fuera del tema de las cábalas y demás, lo queremos hacer cuanto antes para así apoyar al sponsor, vender. Recordemos que Olimpia tiene una regalía por cada camiseta vendida. Estamos vendiendo muy bien. La realidad es que Nike agotó stock en muchos locales y estamos muy contentos. Entonces es parte del plan comercial también hacerlo cuanto antes, ¿verdad? Muchas gracias, Malte, por todos los datos. Un abrazo, señores, a las órdenes. Malte Melgarejo de Olimpia. 25.000 entradas vendidas, 29.500 emitidas. Confía que esto puede llegar a 27.000, de acuerdo a lo que se va dando. El transcurso de la tarde seguramente mucha gente. La lluvia que está anunciada no es para Capital todavía. Entonces va a haber un lindo marco. Calor afuera, ¿no? Húmedo. Sí. Fuerte. ¿Está fuerte, Ovalito? Marca 34 grados ABCTV. Ovalito, ¿y tu amigo, está complicado tu amigo, no? Está bastante complicado tu amigo. Lo más nuevo de Ford está aquí, Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Tapero Villa para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todoterreno. Taiga te acompaña en la Volta a Clases. Durante febrero, todas las motos Taiga vienen con una mochila y un kit escolar de regalo para empezar las clases con todo. Acércate a Inverfin y descubrí la Taiga perfecta para vos. Visita uno
una de las 100 sucursales de Inverfin. Escribiros al WhatsApp 0981-288828. También nos encontrás en www.inverfin.com.py. Taiga te lleva a donde querés llegar. Encontralas en Inverfin. Te invitamos a conocer el barrio Mariscal, un espacio para inspirar al corazón. Te esperamos para disfrutar de experiencias únicas durante todo el mes de febrero. Shopping Mariscal, el gran corazón de Asunción. Pechu Burger, hamburguesas de pollo económicas en paquetes individuales. Cocinas, preparas y a disfrutar. Búscalos en la sección de congelados de los supermercados y puntos de venta del país. Pechugón deliciosamente natural. Griegur, el yogur griego de Lactos Treble con más sabor, más pulpa y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Elegí más de lo que te gusta. Griegur de Treble, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Encontrá tus restaurantes, bodegas y mercados favoritos en Pedidos Ya. Pedidos Ya. Recibí tus pedidos en tan solo minutos a la puerta de tu casa. Pedidos Ya, detrás de cada gol y de las mejores jugadas. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está lleno de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Son riquísimos productos Ochi, el gusto es nuestro. Vamos con Miguel Cardona y Julio César Cáceres en la previa a Olimpia Nacional de Medellín. El día de hoy, que es un partido importante, que es realmente verle al fútbol femenino apoyado por nuestro club, apoyando a toda la categoría. Olimpia tiene que salir a ganar en toda la categoría, en el tema, en el tema masculino, en el tema femenino, en básquet, en rugby. Olimpia siempre entra a ganar y hemos demostrado que ahora vamos a profesionalizar. 70% del fútbol femenino ahora va a ser profesional y es un desafío que queremos ganar este torneo. Vamos a luchar con todo. Y también el tema de ver que una ropa Nike, que yo dije, un grande del mundo le va a vestir a otro grande del mundo como es el Olimpia. Y bueno, es la primera vez también en la historia que Nike Global se vincula con una marca paraguaya, con un club paraguayo. Y eso es muy importante, significa lo que es la marca Olimpia a nivel mundial para que ellos compren. Nosotros estamos muy contentos de esta apuesta que ha hecho Nike. Y en cuanto al partido mañana va a ser un partido muy intenso, muy duro, un rival tremendo. Hoy estuvimos viendo sus videos y la verdad que van a ver como un equipo que juega, tiene posesión de pelota al estilo colombiano, o sea, un rival muy duro y nosotros tenemos que jugar lo nuestro, apostar a lo nuestro. El grupo está unido, el grupo está tranquilo, el grupo está con hambre, está con confianza y necesitamos todo el público olimpista. Tenemos que llenar ese estadio, hacer pesar la localidad, así como ellos van a hacer pesar allá, nosotros tenemos que hacer pesar este partido. Le pido a todo el pueblo olimpista que vaya, que acompañe, que luchemos. Esto va a ser una lucha, va a ser una lucha de ida y de vuelta. También hemos hecho un gran esfuerzo como club, que vamos a irnos todo en vuelos charter. Hemos apostado, hemos cerrado charter para que nos vayamos. Entonces es un esfuerzo económico que ha hecho el club, a pesar de todo lo que tenemos, para que nuestros jugadores estén cómodos y apostando a lo deportivo antes que nada. A propósito, presidente, ¿qué cambiaría o qué le gustaría cambiar con relación al partido anterior a este? Digo, en el campo de juego, el rendimiento del plantel. ¿Qué le gustaría? Bueno, a mí me gustó el rendimiento del plantel del partido anterior. Realmente demostramos, eso dio una gran emoción a los hinchas que vieron lo que un equipo jugando, tocando la pelota, con jóvenes que empezaron, algunos fueron su primer partido y demostraron la altura que están. O sea, tenemos una cantera muy valiosa y algunas cosas se van a tocar porque hay titulares que están volviendo. Hay 3 titulares que no jugaron el partido pasado y están volviendo y la verdad que estamos muy optimistas. Vamos a ser un equipo bastante agresivo, pero va a ser muy duro, va a ser un rival muy complicado, como siempre Atlético Nacional. Y bueno, en esto ni qué decir, ¿verdad? Así que tenemos que estar muy concentrados. Los márgenes de errores son mínimos. El que menos errores cometa, el que va a salir victorioso. Esto va a ser una pelea de realmente centímetro a centímetro. Y es lo que vemos, y le vemos un equipo, acabo de venir de la Villa, un equipo comprometido, un equipo con hambre, todos quieren jugar. Y eso significa que estamos en el camino correcto, que este es un equipo que tira todo junto, que es un gran grupo humano, y que cuando vos tenés un grupo humano estirando todo junto al carro, unidos como familia, tus probabilidades de ganar son mayores. El presidente le habló del esfuerzo económico en alquilar un charter. Eso también se debe al apretado del calendario. Lastimosamente no tuvieron ese apoyo tal vez que ustedes preferían de un equipo paraguayo, presidente.
Y bueno, sí apostamos realmente a un charter a pesar del tema de que un esfuerzo económico. Vieron, Atlético Nacional viene en vuelo comercial. Nosotros, porque evidentemente le ayudaron en el fixture en Colombia, ¿verdad? A nosotros no nos ayudaron y nosotros tenemos que seguir luchando y es lo que le gusta a la Olimpia. A la Olimpia le gustan los desafíos y cuando lo hace más difícil, más nos gusta. Nosotros eso no nos complica, cada uno hace como tiene que jugar. ¿Le dolió, presidente? No sé si dolor, pues me molestó, pues yo no haría así, yo sería diferente. Yo creo que tenemos que hacer un modelo que ya lo dije muy claramente, que ayudarnos entre todos, no va a destruir no nos sirve a nada, acá tenemos que ayudarnos. Y el Olimpia va a seguir siendo su partido, va a luchar y va a sacar adelante. Hay algunos que hicieron un gran esfuerzo, pero lastimosamente no se pudo, pero ya hay capítulo cerrado, lo que no se puede, el Olimpia tiene que mirar adelante, tiene que luchar, vamos a luchar el lunes, vamos a irnos el martes en un vuelo charter y vamos a estar volviendo también, vamos a hacer las cosas, vamos a ir a luchar, nos espera ahora un partido muy duro mañana, la verdad que es muy complicado y espero que el pueblo olimpista entienda, acompañe y apoye esto. Me acaban de decir 25.000 entradas ya están vendidas. Eso hace mucho no se ve. Y la emoción también del domingo pasado de ver acá en Paraguno el público luchando, estirando, eso para mí es muy importante. 100% del defensor mañana pues. 100%. Si podemos, vamos a llenar el defensor. ¿Están alcanzando los números también a nivel de socios? Porque vimos mucho movimiento, la gente se... Todavía no como quisiéramos. Todavía no, estamos cerca de 6.000 socios. Olimpia tiene que estar cerca de 18.000, 20.000 socios en forma permanente. Y hay algunas cosas que tenemos que mejorar el sistema porque dicen que es la forma, que les complica. Estamos trabajando también en eso. Y le pido disculpas también al hincha olimpista que algunas veces quiere que la entrada rápida. Estamos trabajando en darle comodidad y que sea fácil de pagar y fácil de acceder. Y vamos a trabajar en eso, vamos a estar en un proceso de mejora continua. Tenemos que ayudar que el hincha se sienta cómodo. Siento mucho cuando me escriben a mí, presidente, pues no puedo resolver ese tipo de cosas todavía. Pero vamos a trabajar, se está haciendo un fortalecimiento, lo vamos a hacer en la parte administrativa también, una reingeniería profunda que estamos haciendo. Bueno, hay una serie de proyectos que tenemos a corto, mediano plazo sobre el club. Mirando el partido de vuelta, ¿a disposición también para los hinchas, para los socios principalmente, en acompañar al Olimpia? Por supuesto, ahora vamos a lanzar, hoy se está saliendo en las redes, cuesta $1,000 y pico ir en el vuelo charter con los jugadores, estar allá con ellos, va a ser una experiencia muy linda. Y ya aparte de la experiencia, yo creo que esa energía y llenar ese avión, estar todos juntos, eso nos hace bien a todos, a los jugadores, a nosotros. Y tenemos que ir a luchar en Colombia contra un gran rival que es el Atlético Nacional. Choque de estirpe Copera, presidente. Choque de estirpe Copera, muy duro, hace muchos años que no nos vemos, pero bueno, va a ser una batalla. El año pasado vino acá y demostró lo que es. O sea, el Atlético Nacional es un equipo muy complicado. Y ojalá nosotros vengamos y defendamos nuestra casa y luchemos por nuestra casa, por nuestro territorio, que acá tenemos que hacer pesar lo que es el fútbol paraguayo. Lo que nos puede manifestar un poco de esta expectativa de vuelta en la fase 2 de la Copa Libertadores de América, se enfrentan ante un equipo conocido, ya jugaron la final en su momento contra Atlético Nacional, y si tiene el equipo definido, en este caso, ¿podría haber alguna modificación en relación a aquel equipo que jugó contra César Vallejo? La expectativa siempre es muy buena cuando vamos a jugar este tipo de partidos, que son partidos prácticamente de ida y vuelta y hay que tratar de planificar bien y llegar bien. Con respecto al partido, lo tenemos prácticamente definido el equipo. Sí, vamos a esperar porque normalmente lo estamos esperando a todos los muchachos por los partidos continuos que tenemos y siempre esperamos hasta el último día para poder confirmarlo. Hoy sí vamos a trabajar un poquitito, no de mucho esfuerzo, pero ya plantando más o menos lo que el equipo que va a estar el día de mañana. ¿Cómo se trabaja en la semana en la recuperación de los jugadores? Ya que hay partidos de seguido, son de alta intensidad, desgastante. Y preguntarte por Antolín Alcaraz, ¿cómo va la recuperación del zaguero? Bueno, más de trabajo, estamos haciendo trabajo de descanso con los muchachos que vienen jugando los partidos continuos. Sí, con los otros hacemos otro tipo de trabajo, siempre apuntando a la idea que nosotros queremos. Y Antolín está bastante bien, su recuperación es muy buena y estoy seguro que mañana va a estar mucho mejor. El que juega de lateral derecho está rindiendo en Olimpia. Lo hizo Salazar, rindió alto, lo hizo Tálvaro, metió la asistencia para Guille Paiva en el último partido. ¿Está definido quién arranca mañana por Copa Libertadores? Sí, como dije, ya nosotros tenemos pensado en un equipo definido que lo vamos plasmar hoy a la tarde y seguramente mañana confirmarlo porque
Vuelvo a repetir, por los partidos continuos que tienen varios jugadores y por el cansancio damos todo el tiempo necesario para que ellos se puedan recuperar bien. Y como lo decía, tanto Salazar como Tálvaro vienen trabajando bien como todos, ¿verdad? Es una competencia sana, todos quieren jugar, están motivados y eso a nosotros nos pone contentos, que ellos estén bien, porque vamos a recurrir a todos los jugadores, porque vamos a necesitar por los partidos marcados y lo más importante es seguir tranquilo, centrado en lo que nosotros queremos, en estas posibilidades, porque son partidos no fáciles, son partidos de ida y vuelta donde hay que trabajar bien desde el primer partido hasta el segundo, pero entonces estamos concientizados de eso, estamos tranquilos, buscar la total recuperación de los muchachos y llegar fresco al partido. Quedo conforme con el trabajo de los dos volantes internos en el partido contra Vallejo, el caso de Ale, de Derlis, porque sabemos ellos son mucho más ofensivos, pero tienen que bajar también para ayudar a los laterales, y los dos hombres en punta. ¿Podría repetir ese mediocampo para el partido de mañana? Y precisamente son los lugares donde más estamos tratando de dar el tiempo necesario, ¿verdad? Lo de Ale, conocemos lo que es importante en nuestro equipo, lo de Derli en la forma que venimos utilizando, era un jugador muy importante. Entonces hoy, más que trabajar para ellos, es un día de recuperaciones, ya concientizados en la forma que nosotros queremos que ellos se desempeñen dentro de la cancha, ya sea a su gusto y en otro momento también el gusto de nosotros, en el sentido de trabajo. Hay un momento donde el equipo trabaja mucho para recuperar y a la hora de generar situaciones lo hacen bastante bien y bastante intenso, ¿verdad? Sí, también los jugadores de los volantes han trabajado bastante bien, son esa parte donde nosotros seguro vamos a tener una pequeña modificación, pero no mucho. ¿Cuánto significa el hecho de la manera que están llegando? Porque vienen de un partido intenso, de lo cual hicieron un gran partido el partido anterior, y se tocan contra un rival. ¿Qué saben del rival y cómo están llegando en esa recuperación? Porque muchas veces por ahí puede llegar a pasar factura luego de un partido tan intenso como el del domingo. Por eso enfocamos mucho del tema de la recuperación, porque jugamos 5 partidos en 15 días, ¿verdad? Y han habido partidos muy intensos como lo último contra Libertad, esperando poder recuperarle a ellos a plenitud para poder nuevamente mostrar esa misma imagen, ese mismo desempeño, deseo de determinación dentro de la cancha. Les veo bien a ellos muy comprometidos entre ellos mismos, ¿verdad? Y por la causa que estamos atravesando y lo que queremos, ¿verdad? Cada partido es diferente, los rivales son diferentes. Conocemos al rival que vamos a enfrentar, siempre respetando a todos los rivales, pero sí también vamos a tratar de trabajar para tratar también de tener nuestro juego y a través de nuestro juego también poder dañar. Profe, sin duda es uno de los jugadores que está rindiendo alto en Olimpia en estos partidos, es Derlis González, pero se está peleando un poco con el gol. Está un poco ansioso, solo de hablar un poco con Derlis para que se le quite un poco esa ansiedad que hoy en día tiene. Bueno, la verdad que, como dije, Derlis es uno de los jugadores que está jugando todos los partidos en un nivel muy bueno. Como lo decís, por ahí hoy día no está haciendo un poco certero a la hora de definir, pero yo normalmente hablo con ellos en conjunto, en el grupo, como tiene que ser, valorizando mucho el trabajo que está haciendo, porque algunas veces cuando nos llegamos a eso el jugador hace el sacrificio necesario, ¿verdad?, para poder ayudar al equipo, y él lo está haciendo, ¿verdad? También siempre tratando de decirle que esté tranquilo, porque cuando empiece a llegar los goles van a ser beneficiosos para el equipo. Teniendo en cuenta que se juega el lunes y luego jueves y luego el próximo lunes, ¿podrá un equipo alternativo el lunes? Primero voy a enfocarme en lo que es mañana, ver cómo realizamos todo, ¿verdad? Porque cada partido para nosotros es el más importante, ¿verdad? Entonces el más importante es el partido de mañana. Vamos a tratar de llegar primero bien a ese compromiso y después de ese partido sí lo veremos qué equipo poner el día lunes. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país.
En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. Todos sabemos que el internet es gigante, pero con los planes gigantes de Claro podés recorrerlo todo, porque tenés muchas más gigas por menos. Elegí el plan gigante de 12 gigas a solo 75.000 guaraníes por mes. Animate a ser gigante y cambiate a Claro ahora, llamando al 021-417-8000. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, llamando al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud. Unimed, Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambareo. Llámanos al 021-550-189. Ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. AR Electricidad, precio y calidad. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pinturas dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas. Vos ya sabés que tener todo contigo te conviene, y tener prepago contigo también, porque ahora tus paquetigos vienen con más gigas y tus recargas vienen con regalos para que te conectes de punta a punta con la mejor experiencia de Paraguay. Te invitamos a participar del primer panel de consumidores del Paraguay. Ingresa al formulario que encontrarás en nuestras redes. Déjanos tus datos y te contactaremos. Participando de la encuesta podrás ganar todos los meses órdenes de compra en tu supermercado de preferencia. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Gracias, Edgar. Polonia se niega, vos estabas diciendo ayer. Sí. Polonia-Rusia. Y ellos doblemente por el conflicto que hay histórico, ¿verdad? Si alguien puede hablar de cómo se convierte una invasión en algo más denso, es Polonia, Checoslovaquia. Entonces, hay que ver lo que dice la FIFA. Porque hay una... Vos sabés que yo cuando estaba camino, yo me fui a Polonia primero y vi ahí Polonia-Rusia. En un lugar así... No, Croacia-Rusia. Croacia-Rusia. Sí. En un lugar tipo... un bar al lado de otro, estaban todos los televisores. Y había 2 hinchas rusos y el resto de los polacos que gritaban los goles por penales de Croacia como locos. ¿Y vos con qué te fuiste vestido? Y yo cometí el error de llevar una remera de Holanda. Me miraban todos mal, los más nazis y todo ahí en Polonia. Mi remera de Holanda, pero vos sabés que gritaban los goles como si fueran polacos. Sí. Hay algo cercano al odio. Para dimensionar ese partido de Rusia-Croacia, en Croacia jugaba este muchacho Vida. ¿Te acordás, el rubio? Y que él jugaba en Ucrania, claro, en Kiev, y él había declarado a favor de Kiev. Por eso cada vez que tocaba el balón, ese zaguero... Le silbaban con todo. Un abucheo en el Luzniki. No, por eso, o sea... No, esto allá, no es de la noche a la mañana, es todo... Allá no es rivalidad de Curepa, Rapag y compañía, que acá tuvimos una guerra grande en el 70. Ya son rivalidades étnicas muy importantes. Sí. Por eso lo de Polonia, que estaría apoyado por República Checa, otro que también sufrió el tema, y otra selección. Vos decís que la FIFA... Claro, porque a ver... leímos el comunicado. Tiene que jugar repechaje para Qatar. Claro. Polonia con el Rusia. Lewandowski ante Rusia. Claro. Rusia, y lo que pasa es que esos partidos son no ida y vuelta a un solo encuentro. Y después, por eso el partido más publicitado era lo de Portugal-Italia, porque uno de los dos va a quedar fuera. Lo de Cristiano Ronaldo, lo del campeón de Europa. Pero eliminatoria es torneo de FIFA, y FIFA todavía no se ha expedido. UEFA ya lo hizo. Van a reunirse de urgencia mañana y lógicamente le van a sacar la sede a San Petersburgo. Habrá que ver cómo queda la relación con Gazprom, pero ese partido es territorio de la FIFA. ¿Cuántas veces hemos dicho, cuando Conmebol decía, no, ese es FIFA, Copa América es nuestra? Porque hay una guerra ahí también de intereses. Entonces,
observar qué puede ocurrir con esto, que bueno, es tema lógicamente recurrente por lo que significó el accionar de esta madrugada para nosotros. Hay un video de 10 jugadores brasileños. Ah, es cierto. ¿Lo viste? Que también sí. Le piden salir de allí. Y ayer estaba mirando cosas. Porque Putin a Donetsk le llama la República de Donetsk, ¿verdad? Estamos hablando de lo de donde está el Shakhtar. Hay dos repúblicas Sí. independistas que ellos por eso dicen, nosotros vamos a protegerles. Entonces, Claro. una de ellas es justamente... Y bueno, y estaba mirando que, porque yo decía que uno de los el club más racista de Ucrania era el Shakhtar, justamente. Y ayer estaba mirando que Tyson, aquel número 10 de Inter, que jugó la Copa contra Olimpia, él dejó Ucrania por el tema de racismo, el Shakhtar. Lo tenían loco. Y hay un comunicado incluso de Shakhtar, estaba mirando, fue ese. Y bueno, y de ahí volvió al Inter, de Porto Alegre. Esto con el tema de Ucrania, Rusia, la guerra, que ya ven afecta al combustible, rápidamente, obviamente se reunieron y dijeron, no, bueno, iba a subir dentro de 15 días, Ariel, pero parece que se anticipa para mañana ya de acuerdo a lo que escuchamos y Estamos al bombardeo. hablando de Rápidamente, hermano. la última vez, 2.500. Hoy subió el petróleo por primera vez, el barril por encima de los $100, llegó a 105. 2.500 en un año. Hace poco hacía el CTV el recuento de la suba de combustible. 2.500. Entonces llegaremos a 3.000 en un año. 3.000, lo que era 4.000 el litro, ahora 3.000 subió en un año. Pensaba que antes no teníamos ni inflación, ¿no? Porque vos te vas al súper. Sí. Está todo muy caro. Sí, todo, pero todo. Ahora La cualquier- lechuga... No, la lechuga ni hablar, el artículo de limpieza, las carnes, todo muy Todo, caro. todo. Y ahora están sacando un comunicado en conjunto las federaciones de fútbol de Polonia, Suecia y República Checa. Ahí está, Suecia, ¿qué me faltaba? Sí. Sí. Que le piden a la FIFA que no se juegue en territorio de la Federación Rusa. Polonia rival de Rusia para marzo y Suecia y República Checa se suman seguramente por el tema de darle un apoyo. Suecia y República Checa juegan entre ellos, pero hay que ver porque también después hay algunos partidos en sede neutral y repito, el estadio Gazprom es el estadio donde se iba a jugar la final de la Champions, donde se jugó una de las semifinales del Mundial pasado. Ese que tuvimos en Francia, Bélgica. Sí, ese. Hermoso estadio. No, por ese. El que está rodeado de parques. Ese es más lindo que el que se Hermoso, jugó hermoso. la final. Es un estadio que está a 5 kilómetros, sabemos porque hemos caminado tanto ahí. 5 kilómetros de las avenidas. Sí. Pero todo rodeado de parques, unas flores, unos monumentos increíbles, un estadio Claro. hermoso. Y ese es el estadio insignia de Gazprom, porque Gazprom justamente tiene una fuerte incidencia en lo que es el Zenit San Petersburgo. Yo creo que hoy habrá que ver el arbitraje, porque Zenit juega contra el Betis. Lo de la Ah, UEFA pero van a estaba querer que, pensando. bueno, elimínense muchachos, porque mirá si sigue Zenit. Pero esto en la Europa Estaba League. pensando, el único equipo que está en la Europa League ahora, ¿o hay otro? Ruso creo que ya no queda. El único Zenit, ¿no? Claro, pues Zenit fue porque terminó tercero en su grupo. Y bueno, en la final se juega allí. Allí, o sea, San Petersburgo fue una de las multisedes de la Euro del año pasado, que se debió haber jugado en el 2020. Y no se puede negar que es un sponsor grande para la UEFA. Y por eso hay un destaque importante del tono y las palabras que utiliza la UEFA para condenar lo de Rusia y mostrar solidaridad con Ucrania. Y ahora entonces estas tres federaciones que también le piden a la FIFA para que se expida para lo que significa este evento bélico entre Ucrania y Rusia. El otro territorio en disputa, Odessa. Sí. Odessa, Rusia. Sí, claro, otro. Que ahí estaba el jugador justamente que Él todavía no salió. no logró salir todavía, López. Pero ayer a ustedes le dijeron, Federico, que él iba a salir para Sí, ir pero para se suspendió Dubái. los vuelos, pues. Hoy salía a Dubái. Y habrá que ver también cuál es la postura de las dos familias paraguayas. Que ellos decían, no, Porque dijeron, no. nosotros estamos en Kiev, estamos cerca de Polonia, pero bueno, ayer... Claro, lo que pasa es que como en Kiev están las bases militares y todo, porque atacaron las bases militares. Claro. Atacaron Kiev entonces. También, una parte importante y no. Ver hoy el tema de la fila para el cajero, combustible, frontera... El tema del combustible estaba muy complicado. Los buses, por ejemplo, ya no han salido más. Están cerradas la frontera, por eso no pudo salir López. Vos sabés que Sí. inclusive, Federico, porque las grandes cadenas mandaron a periodistas a Kiev, porque toda la película que tenían es
La zona de conflicto va a ser en el este, Kiev está hacia el oeste, entonces que iban a informar desde allí. Y había un pánico importante porque también golpearon a la capital y, o sea, esto es un poco la cocina de nuestro trabajo, el famoso corresponsal de guerra. Claro. Y muchos están buscando para que se puedan salir porque se pintaba o se proyectaba algo y que anoche se hizo añico. Ucrania, tercer productor de trigo, ¿escuchar, Ariel? Sí. Para ahora con no vacunen más. Ucrania, tercer productor de trigo. Por eso Marruecos, que es uno de los principales compradores de trigo de Ucrania, dijo, se viene el cuarto de maíz y mayor exportador de aceite de girasol. Más allá de todo lo que estamos hablando del petróleo, del gas y otras cosas. Imposible no hablar de esto, por supuesto, porque es algo que si se mete, se llega a meter un tercer país, y hermano, basta de mirar videos de la Segunda Guerra Mundial. Y ahí se viene... Nosotros que somos fanáticos de la Segunda Guerra Mundial, Ariel. Sí. Ahí ya vamos a mirar ya en vivo, en directo, porque vos sabés que hay, por ejemplo, una aplicación que transmite las 24 horas desde la Plaza de la Independencia en Kiev. Vos ponés a la hora que sea y eso es producto de lo que pasó en el 2014. Que justamente con lo de Crimea, en ese entonces, el presidente era pro Rusia y se le levanta a la gente por lo de Crimea. Y él justo estaba por anular el acuerdo que tenía con Europa, OTAN, y se dio vuelta hacia el Kremlin, hacia Moscú. Se le levanta a la gente, se dan esos episodios, es más, hay un par de documentales que narra, la película esta que te dije, que está muy buena. Que narra un poco lo que era el día a día, y este expresidente tiene que pedir asilo, es exiliado a Rusia. Y después se consolidan gobiernos pro-West o pro-Occidente. Y bueno, son hechos que lógicamente el señor Putin no iba a dejar pasar para ese discurso incendiario, ya desde el domingo, a lo que ocurrió hoy para ellos, minutos antes de los ataques. Bueno, la Plaza de la Independencia. Vamos a tener las entradas, Ariel. Sí. Para la gente. Ford. ¿Colaboran gentileza de...? Ford regala un par de entradas para el partido de la Copa Conmebol Libertadores de Olimpia Atlético Nacional. A ver un poco. Y la pregunta la vas a hacer vos, después de la gran repercusión que hubo, Ariel. Acá hay una sugerencia de Ford, dice, llamanos y contanos dónde te gustaría viajar con tu próximo Ford y ya participar del sorteo de las entradas. Claro. Bueno, así es que un par de entradas para el partido. Es decir, porque si a vos te dejamos la pregunta futbolística... No, yo me retiro, la vez pasada me fue muy mal. Por eso la gente de Ford me parece que... se dio cuenta y... Continuo, digo, bueno, Ariel está ahí, entonces... por lo sano. Claro, está muy bien, pues la vez pasada metí la pata realmente. No sé en qué momento vamos a hacer esto, vamos a hacerlo ya, claro, con música, Obi, dale. Pone opa. ¿Cómo? Olimpia tiene copa. Esa es la de tasa regular 90. Claro, de 90, esto, Federico. Opa. Olimpia, yo me acuerdo la propaganda de anunciando el próximo partido de Olimpia, era acompañado de fondo con opa. Y todo ese mes, porque creo que la Copa la gana en septiembre, ¿verdad? La del 90, octubre. Pero septiembre fue digo duelo con Nacional. Sí. Digo porque entre octubre y el partido con el Milán, o con el Milan, que fue en diciembre, era eso que dice Ariel, era opa, era todo fiesta. Porque vos sabés que en ese octubre, en cuestión de días, se juega la final de nuestro torneo, Cerro Libertad. Sí. Cerro lo gana con el golazo de Sotelo, antes gol de Miguel Sanabria. Y luego, y todo eso fue en octubre. Fíjate cómo ha cambiado también el fútbol. En octubre acá se está recién madurando la primera rueda, acá en noviembre, diciembre, pero esa es la época. Y el duelo contra Nacional fue a fines de septiembre, para entender cómo contra Nacional, Medellín, claro, porque yo me acuerdo de ese campeonato que decía Dani, que me fui a mirar una doble jornada histórica en el Defensores. Cuando está Cerro Luqueño, Olimpia Libertad. Sí. Cuando el Gato Fernández ataca un penal a Romerito. La gente de Cerro estaba en norte, la de Luqueño en gradería este, la de Olimpia en sur, y los liberteños mezclados en preferencia. Imagínate, hoy no podía hacer eso. Imposible. La gente de Luqueño entre la gente del Cerro y Olimpia. Hoy, más allá que la pandemia evitó un poco, ¿te acuerdas cuando decían no nos pueden jugar el mismo día? Claro, te acordás, en esa época jugaban no el mismo día, en el mismo estadio jugaban. Y bueno, los y cuatro. Ahí Cerro le ganó 4-0 a Luqueño, una gran actuación, me acuerdo de Miguel Sanabria. Creo que hizo 3 goles por ahí. Y Olimpia perdió 2-1 con Libertad.
y no fue tanto drama por lo que dice Dani, porque estaba en instancias finales de la Libertadores, entonces era un equipo medio alternativo, y en Libertad jugaba Héctor Martínez, me maravilló cómo jugó ese partido, increíble. Tarzán. Sí, Tarzán, en el medio campo, agarraba todo, jugaba Francisco Girardoni, también un jugador, un delantero, Blas Romero, sí. Blas Romero que andaba muy bien, sí. Lindo equipo aquel de Girardoni, falleció, Ariel. Entiendo que sí, ¿eh? Ah, mira vos. Sí. No tenía. Sí. Bueno, el recuerdo entonces, por la música Opa Opa Opa. Vamos a ir después ya entra Ariel con las preguntas, por supuesto. No, de rigor de Ford. Ah, de Ford, sí, de Ford, sí. ¿Qué más? Así que sabe más de Ford que de Olimpia, ¿eh? No, Ford ya coloca la pregunta. Ah, está bien, pero hubiera comenzado por ahí, hermano. Vamos, por favor. Vení a Bristol y arma tu combo enamorados. Aprovecha y lleva 2 productos con descuentos que enloquecen y las cuotas más bajas del país. Y además para brindar llevas un vino de regalo. Combo Samsung celular A12 más celular A03. Precio normal 18 cuotas de 325.000 guaraníes. Precio combo 18 cuotas de 208.000. Llámanos al 519-4000 o acercate a cualquiera de nuestras sucursales. También podés escribirnos al 0991-670-000 o comprar online en www.bristol.com.py. Bristol, sponsor oficial de las grandes pasiones. Martín Burt presenta el Festival Dame Luz. Este sábado 26 de 9 a 13 se realizará en simultáneo la Feria de Emprendedores Dame Luz en las plazas Héroes del Chaco de Ceballos y Tecoayjú del barrio Tacumbú de Asunción. Habrá música, juegos y premios. Los emprendedores pueden inscribirse sin costo al WhatsApp 0981-255-435. Dame Luz se desarrolla en espacios públicos a beneficio de emprendedores y de la comunidad. Bueno, señores, vamos a recibir a los oyentes. Ford te regala un par de entradas. Es decir, esto significa que Ford le regala a una sola persona 2 entradas. Y vamos a recibir algunas llamadas. Fabio, si podés anotar por favor allí, puede ser o Nico o Tuiti, y hacemos después el regalo, el sorteo para quien resultase ganador de estas 2 entradas. Tenemos al primer oyente en línea. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo está, Ariel? Muy bien, ¿quién habla? Diego, a ver, contanos dónde te gustaría viajar con tu próximo Ford. Y yo soy más pro frío, entonces me gustaría viajar a la Patagonia. A la Patagonia, muy bien. Así es. Diego, terminación de documento. 428. Diego, ¿tu apellido? Fernández. Repetime tu terminación de documento. 428. 418. 28. Ya Sí. participás del sorteo, Diego, ¿sí? Vale, agradecido. Muy bien. Sí. Hablando del pro ruso, hoy juega el equipo de Johnny, el Sheriff de Moldavia. No saliste. Gracias amigo Ángel Roda, especialista en fútbol internacional. Digo, hoy juega el equipo de Johnny, el Sheriff de la Liga Moldava, que había sido sorpresa en el inicio de la Champions. Sí, cierto. La había ganado un partido importante. ¿Al Madrid? ¿Le ganó o le empató? Le hizo el partido, Sheriff. porque sí le hizo partido. Sí, le hizo partido, bueno, juega hoy por la Europa League, entonces sí, Moldava, sí, totalmente pro-ruso. Va a anotar Tuiti. Tuiti. Se está anotando, bien. El primer participante ya está registrado. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién habla? Y yo también me llamo, como el anterior. Diego, apellido. Recalde. Terminación de documento. 583. Bueno, ¿y dónde te ilusionás con viajar? Ah, la pucha, justo se fue. Pues igual participa, ¿no? Igual participa. El anterior dijo... Segura no dijo, ¿verdad? No. Dijo. El anterior dijo la Patagonia, ¿verdad? La Patagonia, sí. Dijo Johnny, quería frío, Groenlandia. Por lo visto. Groenlandia con Johnny a lo mejor pegan una vuelta por el punto. Exacto. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Nombre, apellido, terminación de documento. Javier Martínez. Sí. Mi número sería 548, mi terminación. Ok. Y contanos dónde querés irte con el Ford. Y podría ser a Bariloche o qué. Bariloche. ¿No te querés ir a Groenlandia por si acaso? Y puede ser también. A lo mejor con Johnny te da Ford los 2 pasajes y se van. Con tal de ganar la entrada me voy hasta
Egipto. Bueno, muy bien. Perfecto, ya participas. Dale. Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfruta de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Buenas tardes. Ariel. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿quién habla? Jorge Mendoza soy. Jorge Mendoza. Sí. ¿Terminación de documento? 6:30. Homónimo del Ford de Guaraní. A ver, ¿dónde te querés ir con tu Ford? Y vos sabés que me quedé en el valle ahí de tu compañero, en Vallemí. En Vallemí. Y quiero muy poner la bien. prueba ahí para hacer el trayecto Pozo Colorado a Concepción. Ay, mira, con tu Ford te va a decir ningún tipo de problema. Tranquilo, ¿verdad? Sí. Dale, Bueno, Ariel. ¿ya participas? Sí, dale. Edgar. Con la compra de cuadernos Avon podés ganar increíbles premios: mochilas, speakers, combos de hamburguesa, una computadora, una bicicleta y becas para estudiar inglés en el CCPA. Participa de la promoción ingresando a www.novel.com.py, registrándote con tus datos personales y adjuntando la foto de tu factura. Entérate más en las redes sociales de Cuadernos Avon. Volvemos con Avon, calidad que une generaciones. Seguimos recibiendo a los oyentes que van a participar de este regalo de Ford. Vamos a sortear, no es que llamaste y ya ganaste, no, solo tenemos un par de entradas para una persona. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy bien. Nombre, apellido, terminación de documento. Franco Elías 244. No es para mí, es para mi viejo que va a cumplir años, entonces él es fanático de Olimpia, yo si salgo para él. Pero mira que son dos entradas, te va a ganar si por allí resultas ganador. Sí, bueno, yo soy del tradicional rival, mi club es del tradicional rival, entonces él puede llevarle a mi hermano. Ah, bueno, perfecto, ya resolverá usted familiarmente qué harán en caso de... ¿Apellido? Franco. Franco, terminación de documento, ya está, Nico. Ya está. Bueno, gracias por llamar. Gracias, Ariel, ídolo. Prepara tu vuelta a clases y equipate con Electrovan. Tenemos las mejores ofertas para equipar tu regreso a clases: tablet, computadoras, escritorios, celulares y mucho más. Ingresa a www.electrovan.com.py o visita una de nuestras 30 sucursales. Llámanos al 021-519-3000. Electrovan, mejorando tu calidad de vida. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ¿quién habla? David González. Terminación de documento. 733. ¿De dónde llamas, David González? De Asunción. ¿Qué pensás del partido esta noche, David González? Vamos a ganar 2-0. 2-0. Ay, me faltaba preguntarte dónde querés irte con tu Ford. Quiero hacer un tour por el Chaco paraguayo. Chaco paraguayo. ¿No querés irte por si acaso con Johnny González a Groenlandia? Sin problema. Bueno, chao, gracias por llamar, ya participas. Promo Enamorados de Atalaya S.A. de Seguros. Demuestra a esa persona que tanto amas lo importante que es para ti su seguridad e integridad física. Con cada póliza de auto te llevas el obsequio ideal para tu pareja. Atalaya S.A. de Seguros, a tu lado en todo momento. Llámanos al 492-811 o al 0981-372-404 o en www.atalayaseguros.com.py. Buenas tardes. Hola, Ariel. Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien, y vos? Bien, será. ¿Vos quién sos? Facundo me llamo. Facundo, ¿apellido? Figueredo. Terminación de documento, Facundo. 686. Bien, ¿dónde querés irte con tu Ford? A Chernobyl. No, pero ahí hay combate en este momento. Ya las fuerzas rusas llegaron a ese lugar y hay combate con las fuerzas de Ucrania. Con Bruno quiero irme. Ah, bueno, no se quiere ir como corresponsal de guerra. Chernobyl. Bueno, ya participas. Bueno, como corresponsal de guerra te vamos a enviar. Gracias por llamar. Ahora en Coalco, hace tu inspección técnica vehicular para Asunción. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coalco, cerca y rápido. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. Nombre, apellido, terminación de documento, por favor. Fernando Núñez.
Fernando. 478-500, mi último 3. Fernando, tu apellido, repetí, por favor. Núñez. Núñez. Sí, señor, Núñez. Bueno, gracias por llamar. Gracias, no te quedes Olimpia. sin energía. Instala paneles solares. En Power Systems contamos con soluciones en sistemas solares. Ingresad powersystems.com.py o llama al 0983-625-254. Tres Leones te invita a que experimentes el sabor único de unos tragos frescos con sus nuevos rones naturales. Coco, frutos rojos, limón, borocuya, frutas frescas en una botella. Buenas tardes. Hola, sí. Hola. Hola, ¿quién habla? Arnaldo Talavera. Arnaldo Talavera. Sí, señor. ¿Cómo Terminación de documento, Arnaldo. 719. ¿Dónde te vas a ir con tu Ford? Y me iría por Cacupé, la ciudad de mi señora, y hasta Misiones San Ignacio, que es mi pueblo natal. Y después ya nos vamos por Argentina. Ah, mira, qué lindo hace San Señor. Ignacio Misiones ahí para meterle quinta. Así mismo. Saludos ahí para Federico, mi gran amigo. Ahí te está escuchando. Dale, señor. Gracias. ¿Estás buscando un congelador nuevo para tu casa? Simplifica tu verano con la línea de congeladores GAFA, con frío tropicalizado y triple función. Congela, enfría y conserva todos tus alimentos de manera práctica y segura con el pacto de confianza NGO. El Sheriff juega contra el Braga. El Sheriff que también estuvo en el grupo del Shakhtar, no se recordaban que el rol así. Inter, Milán, Real Madrid, Sheriff y Shakhtar. Y Sheriff está justamente en esa zona de Prorrusa. conflicto, claro. Sí. Que es una especie de enclave porque son rusos. Exactamente. Buenas tardes. Hola. Hola, Ariel. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Gabriel. Gabriel, apellido. Rolón. Terminación de documento. 487. ¿Hacia dónde querés irte con el Ford? Me quiero ir hacia el Chaco. Chaco paraguayo, ¿qué zona? La Gerenza. Boquerón. Pozo Colorado. General Brugués. Pozo Colorado. Boquerón. Repetí otra vez, por favor, tus datos. Gabriel Rolón. Fortín Toledo. ¿Terminación de documento? 487. Excelente programa, Ariel. 487. Muchas gracias. Felicidades, chacho. Disfruta Lactolanda todos los días y llena tu vida con ricos sabores, la mejor y más rica variedad de leches, yogures, mantecas y quesos. Y date el gusto con los postres, pudín, flan y Lacto Mix con pulpas de frutas. Disfrútalos ya. Lactolanda Lacto número 1, la salud de cada día, Ariel. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo te va, amigazo? Pero muy bien, ¿quién habla? Excelente, José Osorio. 443, mi último número. Ah, muy bien. ¿Dónde te querés ir con tu Ford? Con la Ford Rusia pasamos de Alfa Derli González al Pollo y pasamos al lado de Ucrania y con una buena cervecita. Bueno, gracias, chao. Aguanta todo la Ford. Aguanta, bueno, está muy bien. Chao. ¿Para qué esperar el momento perfecto si podemos crear uno todos los días? Upisa te acompaña con sus nuevos cortes. Anímate a salir de la rutina con las nuevas presentaciones de costilla de cerdo, bola de lomo, bondiola, tapa cuadril y pulpa negra. Disfruta un plato rico, práctico, sano, económico y sin conservantes. Encontralos en el Super Upisa. Upisa, el momento especial de tu día. Buenas tardes. Hola. Hola, ¿quién habla? Sandra Quino, 028. Hola, Sandra, me gusta, rápido, así de una ya con todos los datos. Sí. Sandra, ¿dónde querés irte con tu Ford? A Brasil con la familia, a la playa, de ida, de vuelta, todo, por Encarnación, así, ¿no? Qué bueno. Florianópolis, Río. Completo, queremos conocer con la familia. Ah, mira que el Ford te va a aguantar, ¿eh? Espectacular. Vamos a apostar por la Ford. Bueno, gracias por llamar. Gracias. ¿Necesitas conexión a internet que aguante todo? Te recomiendo la fibra óptica para pesos pesados de personal porque tenés hasta 1000 megas de bajada con 100 megas de subida. Pedí ahora al 0971-100.000 personal, la fibra óptica más rápida del país. Que ningún dolor arruine tu verano. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pisupe Quitadol. Qué locura. Bueno, hay tanta locura en el mundo, che. En el mundo hay muchas locuras. Bueno, buenas tardes, hola. Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, señor? Por favor, su nombre, apellido, terminación de documento. Cristian Florentín, 902. 902. ¿Dónde querés ir con tu foro? Camboriú. Florianópolis. Sí, Florianópolis, esa zona muy buena. Recorrer todo con la familia. Canasvieira, Playa Brava, Yureré, Por todas partes. Excelente. Sí. Y sin ningún tipo de problema vas a viajar con tu foro. Gracias por llamar. Claro que sí. Listo, gracias, amigo. Chao. Qué calor que hace, no importa cuándo escuches esto, lo único que estira es tomar un tereré bien fresco para sobrevivir a esto y decir, embobó el calor. Con nuestra hierba Intega Pantalo Limón apagas el calor y todo lo que quieras. Con cedrón, capi y hierba de lucero, coco, menta y limón y el sabor dura mucho. Hierba mate Intega, proba pues. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo están, muchachos? Santiago, terminación de documento. 722. 722. ¿Dónde querés irte con tu foro? Mira, me quiero ir al Chaco, a ver ahí la zona de nuestro grande guerrero de la guerra del Chaco. Para ver los vestigios de esa contienda bélica. Esa contienda bélica y ver ahí lo que hicieron estos guerreros paraguayos y a ver si el fútbol paraguayo se levanta como esos muchachos. Bueno, está muy bien y Ford es especial para eso, para esa tierra fangosa del Chaco. Así mismo, entra donde sea. Bueno, gracias por llamar. Dale, un abrazo, gracias. Hasta luego. Cansado de goteras, filtraciones y humedad, Sika soluciona tus problemas y vos descansás. Sika, líder mundial en impermeabilizantes. Encontrá los productos en las principales ferreterías, pinturerías y depósitos de materiales del país. Entérate más en la fanpage @Sika Paraguay Inatec. Casa Marco para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Casa Marco, pasión por la calidad. Estamos en el Facebook e Instagram. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Quién habla? Sí, señor. Sí, Fernández Gavilán de San Lorenzo. ¿Terminación de documento? 074. Sí. ¿Dónde querés viajar con tu Ford? Quiero ir al Chaco, en Maricá de Garriga, ahí donde estuve en la primer Rally del Chaco, en el primer torneo, digamos. ¿En qué año fue eso? En el 72. ¿Rizzo ya corría cuando eso? ¿Cómo? Héctor Omar Rizzo ya corría cuando eso. Sí. Con su gol. Creo que no sé. Volkswagen creo que era su vehículo. Yo era soldado recién cuando eso, y hicimos la limpieza en la entrada en Maricá de Garriga. Bueno, muchas gracias por llamar, ya tenemos los datos. Dale, señor, muchas gracias. Megal Suite Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. Te esperamos. Contacta al 061-572-967, Ciudad del Este. Jorge Anísimo, casi Monseñor Rodríguez, kilómetro 3,5. Megal Suite Hotel, tu mejor opción en Ciudad del Este. ¿Sabías que la mejor destilería del mundo es paraguaya? Sí, hablamos de Fortín, el ron paraguayo más premiado del mundo. Nuevamente premiada como número 1 en el ranking de marcas de la cava. Por ser la más preferida, recordada y consumida. Fortín es el ron paraguayo más premiado del mundo y también el más ganador de Paraguay. Fortín, República de la Caña. Buenas tardes. Hola. Buenas. ¿Quién habla? Juan Carlos, 836 de la ciudad de San Antonio. ¿Ya tenés, Nico? Hola. Si puedes repetir, por favor, tu terminación de documento. 836, Juan Carlos de la ciudad de San Antonio, Ciudad de la Pesca. Ciudad de la Pesca. ¿Qué tal con los pescados? Y la verdad que no sentas ahí, se la ha violado. Demos propaganda tu charlan de... A full la trabajo. Pero, dedico ahí. Sí, hoy en la pirada de Estado. Bueno, sí. ¿Y dónde querés irte, aparte de San Antonio, con tu Ford? Y yo, la verdad, me quiero ir a ver la final de la Libertadores con Olimpia en la Ford. Ya. Perfecto. Muchas gracias.
Dale, gracias, saludos. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podéis solicitar tu crédito como vos quieras a través de nuestra web, llamándonos o en nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo, comunicate al 021-495-950. El Mariscal Barbería, tu barbería en Ciudad del Este. Venía a disfrutar de un buen corte de cabello y una afeitada de barba con los mejores profesionales, acompañado de buena música y el mejor show. El Mariscal Barbería sobre Campo Vía Área 3, teléfono para reserva 0986-444-333. 3 más y cerramos, ¿verdad? Y ya regalamos. Buenas tardes. El Ford Escort decía Ari, ¿verdad? Ford Escort corrió Héctor Gomarrizo. Que mi papá tenía un Ford del Rey también muy lindo, ¿no? En los 80 mandaba el Ford del Rey. Era muy lindo. Sí. Y ya tenía ese que te avisaba el sensor, Sí, y tenían de lujo, era en los 80 ese auto. Sí, tenía el levantadero eléctrico, que era toda una novedad. Claro, para ella full, el tablero con colores, no, muy lindo. Buenas tardes. Hola, Ariel. ¿Qué tal? Hola, Fede. Hola. ¿Todo bien? Luis Lescano, presente siempre. Qué grande, Luis. Adelante, señor. Tranquilo. Ariel. Señor. Aquí estoy. Guancho limpia siempre. Bueno, ¿terminación de documento? 996. ¿Y el viaje para dónde con Ford? Directo al Defensor. Al Defensor, está muy bien. Una utilidad práctica le vas a dar a Ford. Cerquita. Gracias por llamar. Dale, Ariel, hasta luego. ¿Te duele la cabeza, la espalda, la garganta? Con Profenol, olvídate del dolor. Profenol es ibuprofeno en cápsulas blandas, más rápido, más efectivo y se absorbe mejor para la fiebre o cualquier tipo de dolor. Profenol es la solución. Lo mejor es de Kinfa, es de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. Las cubiertas X-Spray son sinónimo de calidad y precios insuperables. Sin importar el tipo de camino que recorras, X-Spray tiene la cubierta ideal para vos. X-Spray en las mejores tiendas del Paraguay. Buenas tardes. Hola Ariel. ¿Qué tal? ¿Quién habla? Gabriel Burgués. Gabriel Burgués. Sí. De la burguesía. El mismo. Bueno. 261. 261. Sí. ¿Dónde querés irte con tu Ford? Y a Río de Janeiro para la revancha contra Fluminense. Ah, mira, muy bien. Fluminense que ganó 2-1 en su partido, así que si pasa Olimpia, altamente probable que se dé ese cruce. Gracias por llamar. Dale. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 021-550-189. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL. Ventas al por mayor y menor. AR Electricidad, precio y calidad. Buenas tardes. Hola. Hola, sí. ¿Puedo entrar todavía al aire? Claro, estás al aire. Ay, Josete. ¿Quién habla? El último será el vencedor, entonces. Y capaz que sí. ¿Quién habla? Salvador es mi nombre. ¿Apellido? De Mingaguazú. De Mingaguazú. Santa Cruz. ¿Pero qué va a hacer si ganaba a venir inmediatamente o como...? Y cuajado, en 3 horas y media llego ahora por la supercarretera. Ah, y con tu Ford, por supuesto, ¿verdad? Por supuesto. Claro, volví a preguntar dónde quieres ir y te va a decir Asunción, obviamente. Sí, venir por acá. Le voy a decir, gané un sorteo, me tengo que ir, le digo, y ya se fuita Pepe mañana. Salvador, nombre, apellido, por favor, si puedes repetir. Salvador Santa Cruz. Santa Cruz. 727. 727. Ya participa, ¿eh? Dale, gracias. Casa Imperial, 59 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. También insumos de tapicería de la mejor calidad y precio. Guarinas, telas, hilos, espumas, carpas, pisos de gomas. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebia Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram, @Casa Imperial S.A. Buenas tardes, última llamada y ya regalamos las 2 entradas, gentileza de Ford. Buenas tardes. Hola.
Ariel. Hola. Señor. Guillermo Alonso, 715. Repetí tu apellido que no salió tan claro. Alonso. Ahora sí, Alonso, sí. 715. ¿Dónde querés irte con tu Ford? Guillermo Alonso, 715. Recorrer todo Paraguay. Todo Paraguay. Sí, señor. Está muy bien, está buena idea. Gracias por llamar. Gracias, Ariel. Lo más nuevo de Ford está aquí. Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama a Tapero Villa para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todo terreno. Sí, acá dice, hablando de lo que estábamos hablando antes, ¿no? Joe Biden detallará el conjunto de sanciones más duras jamás expuestas contra Rusia. Epa. ¿Qué podría suceder hace 3 minutos? O sea, esta tarde vamos a tener allí el paquete de sanciones. Estoy mirando que en San Petersburgo hay manifestaciones antiguerra y Rusia comunicó hoy que aquel que se manifieste contra la guerra va a ser detenido y va a ser imputado judicialmente. ¿Cómo pasó aquí en un momento, se acuerdan? Acaba de tuitear el presidente de la República sobre la guerra. ¿Qué dice? ¿Qué dice, Marito? El gobierno de Paraguay condena los ataques al pueblo ucraniano en violación de principios de soberanía y del derecho internacional e insta a los agresores a detener sus acciones llamando al diálogo por la paz y la estabilidad mundial. Ya me imagino la respuesta de los muchachos. Bueno, muchachos, el asado va a costar más barato porque no vamos a aportar más. Va a bajar la carne, hermano. Una buena. Gracias, Marito. Gracias. Pero o sea, lo que mencionamos en el tema del léxico, no aparece la palabra Rusia. ¿Se entiende? O sea, tibio, livianito. Y ayer, es que es el socio del tema de la carne, ¿sabes cómo? Y ayer... Es un cumplido, ¿verdad? Claro. Ayer el canal oficialista de Argentina, que es C5N, que antes era un canal muy, muy visto, ¿verdad? Tenía el zócalo, decía, Fernández conciliará entre Rusia y Estados Unidos. Su presidente no puede conciliar con lo que tiene que... Y los muchachos, y bueno, terminó todo, cerremos la... Y el que salió a condenar fue Macri, que es más pro Estados Unidos, claro, y el actual que es pro Rusia. Entonces, claro, igual que Bolsonaro estuvo hace 2 semanas reunido allá en Rusia con Putin. Y a él sí le permitió Putin sentarse cerca, no como a Macron que lo mandó allá en el córner. Te enviaron un giro de España, Estados Unidos, Argentina, Brasil o de cualquier parte del mundo. Acércate ya hasta una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción, agente autorizado de Western Union, y cobralo de la manera más rápida y segura. Facebook, Grupo NSA, Instagram, @NSAPY, WhatsApp más 595-21-289-1000. Una buena salud y nos permite disfrutar de todo lo que nos gusta. Tenemos una trayectoria de más de 40 años en el mercado, ofreciendo a nuestros beneficiarios coberturas inmediatas con servicios de última tecnología y profesionales altamente capacitados. Nuestros planes familiares y corporativos están adaptados a tus necesidades para brindarte un mejor estilo de vida. Reiva Medicina Prepaga, queremos cuidarte. Consultar nuestros planes al 0994-310-419. Reiva te cuida. Apostala, la única casa de apuestas deportivas del país, te invita a que apuestes de manera confiable. No formes parte de la ilegalidad. www.aposta.la. Aposta legal, aposta sin riesgos. 13:21 minutos, el instante Cerro Porteño. Un repaso más a la Olimpia con Johnny. Tenemos lo de Guaraní, gran victoria ayer. Y por supuesto, claro, está el sorteo. ¿Cómo lo hacen? Ariel con Twitty. Vamos a entregarle la responsabilidad de establecer el ganador al señor Chun. Entonces que el señor Chun mencione un número de 1 al 20. 1 al 20. Ahora, Dani. 17. Luis Lescano. ¡Epa! Mira, ganó Luis Lescano. Luis Lescano, te ganaste 2 entradas. 2 entradas. 9.97 terminación. Así que puedes pasar acá por Yegros, Casi Herrera, sede de ABC Color, gentileza de Ford.
Tienda Multimarcas, una nueva forma de caminar con elegancia. Las últimas novedades en prendas y calzados deportivos al mejor precio. Visítanos en Ruta Mariscal Estigarribia entre Hernandarias y Sargento Silva San Lorenzo. Hacemos envíos a todo el país. Seguinos en las redes y entérate de nuestras increíbles promociones, ofertas especiales y atención personalizada para mayoristas y revendedores. A este número 0981 695 171 0981 695 171. Con Tienda Multimarcas Pisas Fuerte. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas, elegí el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna. Búscalos en tu punto de venta más cercano. Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país, y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Hierropar, mejoramos cualquier presupuesto. Hierropar, Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. En Cambios Irendahuete ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además, contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado. Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tu empresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombre @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com, la forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Federico. 13:25. La otra estamos recordando con Dani el tema de Putin, como entró a la casa de souvenir y casas venta para turistas. Increíble la cantidad de remeras. Putin con tipo Rambo, con una metralleta, colgado de granadas, héroe nacional encima de un caballo, totalmente héroe. Una lección increíble del pueblo ruso, que al menos te tocó ver, ¿verdad? De todas las fuerzas. Estoy mirando nomás como, por ejemplo, una de las respuestas para Marito en su Twitter dice: te cacala de sabandija, el respeto de tiempo a nuestro presidente. Y hay que decirle a la gente, por eso decía, yo creo que ya alimentaba lo de los muchachos, y el tema del contraste, ¿no? Porque los reportes inclusive de la gente que vive en Rusia, es otro día más en la oficina, es otro día más, porque yo no sé si están, no creo que no estén comunicados o estén incomunicados jugadores como Junior Alonso, Jesús Medina. No sé si se me pasa otro que está en el fútbol ruso, porque de repente como que tuvimos una, pero por ejemplo, ellos no podrían opinar libremente, es lo que ocurre cuando hay una guerra, el famoso tiene que tomar partido, y en el caso de ellos, bueno, por lo que ya Federico explicaba, de lo que significa la figura de Putin para el pueblo ruso, especialmente aquellos que tienen la nostalgia de lo que fue el Imperio Soviético. Que convenció a los hooligans rusos a portarse bien. Y a que no salgan a las calles, por ejemplo, cuando hay otros, que los hooligans rusos la mayoría son todos soldados de Afganistán y compañía. Eran paramilitares todos. ¿Vos sabés aquel de Euro donde le pegaron a los ingleses tanto. La Euro del 2016 en Francia, cuando le pegaron a los ingleses ahí en Marsella, y uno notaba que, o sea, hooligan el prototipo hooligan el inglés, que con la panza cervecera, un poco. Mientras que los rusos tenían milicia, táctica, estrategia, y lo primero que se decía es: mira, si ellos hacen esto en territorio extranjero, 2 años después en territorio propio, su mundial. Y desde el comienzo hasta el final no hubo un solo incidente. Ni uno.
Y justo a nosotros nos tocó cuando estaba lleno de ingleses, que son el enemigo en común de toda Europa. Así como en Argentina para Sudamérica es en el fútbol, hablo, ¿verdad? Que todos le están esperando la hinchada y todo. A los ingleses les pasa lo mismo en Europa. Y no apareció nadie. Esa es la ascendencia que tiene sobre un poder el presidente y con toda la policía que hizo un trabajo perfecto ahí que no podía ver, ¿verdad? Aquí dice Zinchenko, el futbolista ucraniano del City. Escribió Putin, espero que muera sufriendo la muerte más dolorosa. En su Instagram después borró. Sí. Pero ya le hicieron la captura al lateral, al ucraniano del City. También respecto a esto que... Esta mañana Federico Dani habló con la primera mañana José Ariel López, el futbolista. Vos sabés que estaba muy tranquilo, si podemos compartir, no sé. Vamos a compartir. Vos sabés que... Es importante. Vos sabés, el tipo estaba acá, Enrique le decía, che, andate al supermercado, tenés que cargar, llenar, abastecerte, porque esto puede ser gravísimo, se pueden ir a tercera. No, acá estoy tranquilo, hay una señora que entiende la situación, me protege, me da cobijo, todo tranquilo. No, y ya hablaste con tus padres. Bueno, si tienen, lo escuchamos, José Ariel López. Jorge Rojas ya había partido con antelación y está en Turquía, camino a Paraguay. Hace un par de semanas recuerdo que la Escuadra, que es la empresa que representa a jugadores que de Renato Vital, había anunciado la partida o la ida de Jorge Rojas al Metalist de Ucrania. Nos llamaba la atención porque había esta inminencia llegada de la guerra y Jorge Rojas va y tuvo que volver inmediatamente. Por su lado, por lo menos para fortuna, él pudo salir. Para dimensionar que no es solamente en los eventos en territorio de conflicto, o porque territorio de conflicto es Ucrania, o territorio del eventual agresor que es Rusia. Por ejemplo, el partido de básquet de la Euroliga, que es un poco la superliga que se quiso hacer con el fútbol, entre el Bayern Múnich y el CSKA de Moscú, dos equipos que el futbolero los tiene muy pendientes, también se acaba de suspender. Partido que estaba para jugarse en Alemania, ¿verdad? Pero bueno, todo lo que implica en la postura que va a tener Europa con el tema de todo lo que es Rusia, o sea, el tema del boicot, ya ¿vos le hacer un boicot? Abramovich, entonces va a ser aislado. Y le decimos a la gente hace rato cuando decíamos el comunicado conjunto de Polonia, República Checa y Suecia, porque el formato del repechaje de Europa es, juegan semifinales donde uno nomás va al Mundial. Entonces, en una de las tres series es Rusia-Polonia, que se tiene que jugar en Rusia, Moscú, y el otro es República Checa con Suecia. Y después chocan los ganadores, pero si Rusia gana esa serie, ese partido está para Rusia, para Moscú. Por eso el comunicado conjunto. Porque muchos dirán... Los dos partidos en Rusia. Si contra es que Polonia, Rusia, y si Rusia pasa también. Claro, si pasa Polonia, se juega en Polonia. Pero mucha gente preguntará, ¿y por qué lo de República Checa y Suecia? Porque el ganador de esa serie va contra el ganador de Rusia-Polonia. Por eso los tres equipos que están en ese grupo son quienes sacaron el comunicado. ¿No? Juegan al anticipo los otros dos. Claro, porque hay 4 días de diferencia, nomás se juega o sea, cuando nosotros juguemos contra Ecuador, se juega la semi. Y cuando juguemos contra Perú, ya se juega la final. Si no paras ahora, no vas a parar en ese momento. Estamos con Juanma para hablar de Cerro el domingo en Villarrica contra Guaireña. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás? Saludos para todos. Bueno, ¿ya hay equipo confirmado o una, digamos, información que tengan, un orden, alguna cuestión en cuanto a lo que pudiste escuchar? Vos sabés que ayer de vuelta pudimos hacer el entrenamiento intenso, me llamó la atención realmente eso, un ritmo muy intenso el que implementa Francisco Arce en los entrenamientos. Pudimos ver trabajos tácticos de defensa, de ataque, trabajaba en bloques, por momentos usaba los volantes en la zona defensiva, por otros momentos en la zona ofensiva, y sacando una conclusión de acuerdo a lo que pudimos ver el día de ayer, me parece que Francisco Arce ya tiene el equipo en mente, y así como están las cosas, yo dejaría una especie de asterisco en un puesto que habitualmente no suele tenerlo, en el arco, porque ayer de vuelta estuvieron trabajando Rodrigo el Popi Muñoz y Jan Fernández, intercalaban en cuanto a los trabajos, y después en el último movimiento a lo mejor estuvo más tiempo atajando Rodrigo el Popi Muñoz en el último trabajo táctico que realizó ayer Cerro Porteño en el entrenamiento en la Guita. Así que dejo ese manto de duda, esa posibilidad que el Popi Muñoz repita
titularidad del domingo ante Guaireña. Digo esto porque Jan Fernández ya está habilitado, Juan Patiño también está habilitado, Williams Rivero continúa trabajando en fisioterapia, prácticamente queda descartado por el partido del día domingo porque ni siquiera realiza trotes alrededor del campo de juego. Misma situación ocurre con Leonardo Daniel Rivas, que también sigue trabajando en fisioterapia, tampoco entra al campo de juego a realizar trabajos. Así que un poco es lo que pudimos ver ayer en el entrenamiento en Barrio Obrero. La probable alineación, y empiezo con la única duda, Rodrigo El Popi Muñoz o Jan Fernández en el arco, después el resto prácticamente confirmados. Alberto Espínola, el retorno de Juan Patiño como zaguero central, acompañando a Alexis de Pulpito Duarte, y como lateral izquierdo, Alan Rodríguez. En el medio campo, Enzo Jiménez, Rafael Carrascal, Ángel Cardoso Lucena, Claudio Aquino, Robert Morales y Alfio Oviedo. De vuelta estaría repitiendo la dupla delantera del último partido ante Guaraní. Esto de cara al partido del domingo ante Guaireña. Vimos, Juanma, que Francisco Arce está full con las inferiores. De tempranito levanta videos ya trabajando en el Parque Azulgrana. Sí, ayer de hecho que hubo una jornada de encuentro, un almuerzo ahí compartido con todos los trabajadores, los profes, los entrenadores, preparadores físicos, preparadores arqueros, todos los que componen el staff de las divisiones inferiores del Club Cerro Porteño. De hecho que muchos destacaban que el propio Francisco Arce fue el chef en el almuerzo de ayer, preparó el tradicional piracal, lo que tanto le gusta al profe Arce, y ayer estuvo compartiendo, él está muy compenetrado. Recuerdo en época de negociación, antes de renovar el contrato con Cerro Porteño, él hablaba mucho del proyecto, que era lo más importante, no tanto lo económico, y ese proyecto abarca evidentemente todo el trabajo de cerca, que baje una línea desde la primera división y que eso abarque todas las divisiones inferiores, así que se está implementando, se está llevando a cabo este proyecto en Cerro Porteño, y evidentemente Francisco Arce forma parte activa de ese proyecto. ¿Vos crees que Jan no va a ser titular, Juanma? Yo estaba muy seguro, pero no era por información, era una deducción, que Jan Fernández iba a volver a la titularidad, pero después del entrenamiento ayer, prefiero dejarlo como duda, si retorno o no Jan Fernández. De hecho, se dio una charla previa al inicio de los trabajos entre Francisco Arce y Jan Fernández. Estuvieron hablando por alrededor de 10 a 15 minutos más o menos. Evidentemente no sabemos el tenor de la charla ni qué fue lo que estuvieron hablando, pero por los trabajos que realizaron ayer, donde alternaban Popi y Jan Fernández, principalmente por el último trabajo táctico, me parece que es mejor dejar esa duda en el arco para el día domingo. ¿Y qué implicaría eso si ataja Muñoz? ¿Que le gana el puesto a Jan? No, una cuestión circunstancial. No sé, tal vez, no creo, en algún momento se va a dar de vuelta el retorno de Jan Fernández a la titularidad, porque es una inversión muy importante y aparte deportivamente le dio mucho a Cerro Porteño. Me parece que habrá que ver, de hecho todavía no está definido. Me parece que puede ser también una especie, no sé, entiende que Chile Popi está en un momento mejor y habrá que ver. Me parece que no necesariamente significaría que Jan pierde el puesto. Pero, digamos, un partido, ¿verdad? O sea, ¿por qué tendría? Porque Muñoz yo creo que ya sabía que eran 3 partidos. Jan fue figura, no sé por qué no tendría que volver ese partido, es lo que pienso. A ver, más allá de que son de esos comentarios que seguramente incomodan a los protagonistas, yo no sé si es una cuestión también de para el día a día y para que los propios jugadores no digan, no, eso es discurso nomás, profe, si después va a jugar nomás él. ¿A qué voy? Porque todos dijimos, bueno, vuelve a la 4ª fecha y a ver, nobleza obliga. Tampoco es que en los 3 partidos uno recuerde, mira que Popi fue clave para ese triunfo. Es más, yo contra Nacional lo vi. Contra Meliano hubo, sí, a mí no me pareció, pero acepto que hubo, especialmente en ese segundo gol, el de Barreto. Pero la gente por ahí cuenta, Dani, porque le llegaron poco y recibió 4 goles. Claro. ¿Verdad? Entonces, en los 2 primeros partidos, porque contra Guaraní estuvo bien, pero Guaraní tampoco no le llegó.
Claro, la única fue ese centro desde la derecha de Marcelito, que en el primer tiempo. Claro, que anticipa bien. ¿A qué voy, Federico, Ariel, Juanma? Este tema de, todos creen que va a ser el cambiazo. Ya pasó con Moreno Martins. Hasta el presidente, después de la euforia de Arsenio Rico, dijo, no, yo creo que va a jugar. Y dijo, porque yo me imagino, ¿cómo le motivas a un Alfio Oviedo o a un Robert Morales? Me imagino, ahora Chiqui diciéndole, mira, todo el mundo habla de esto, pero si ustedes me entrenan, si ustedes cumplen con lo que yo quiero, ustedes van a ser titulares. Y la vez pasada ya no sonó tan descabellado que diga, y que Moreno Martínez espere. Todos que decimos, y en algún momento va a ser titular, es lo que acaba de decir Juanma con Jan. Yo no sé si pasa un poco por allí, para decir, todos creen, pero claro, Popi cumplió conmigo, entonces yo le doy 1. Y bueno, y ese sería la única explicación. Como vos arrancaste lo que pasa diciendo, fue tan clave ya en el campeonato del año pasado. Por eso, y Dani arrancó diciendo que no sobresalió. Me acuerdo el chico Martínez había sido figura 2 partidos, y algunos decían, no, le tiene que ser... ¿Para qué buscan arquero? Después cuando comenzó a equivocarse, traigan un arquero, porque es así el tema, ¿verdad? Pero ya como dice Ariel, fue figura todo el año pasado, figura, estamos hablando de figura. Y ya cumplió, o sea, no es que viene una lesión y vos decís, vamos a llevarlo a poco, no, eran 3 fechas de suspensión, ya cumplió. Entonces me parece que es diferente a lo de Moreno Martins, que se suma a un plantel donde ya había una figura como Morales, y donde otro jugador entró y hizo 3 goles en 2 partidos, entonces es muy difícil. Por eso te decía, salvo que sea así para el grupo, decir, mira un poco, porque a ver, por todo lo que estamos explicando, se debía cumplir y te descuidaba, porque con este criterio, duda atrás no hay, Juanma, con el tema de Patiño. No, Patiño retorna más aún por la lesión de William Rivero. Pero ahí es donde uno dice... ¿Es por lo de Rivero o si Rivero no se hubiera lastimado? Porque, repito, da la sensación que... Porque vos con la conducta también justificás lo que decís. Y Chiqui es de esos. O sea, no es si entrenaste todo bien, pero vos sabés quién es el titular. Vos sabés que, Dani, con relación al caso Patiño, él, creo que fue una conferencia de prensa, en su renovación él había hablado de la dupla central y de la llegada de Riveros. Y él se refirió a Riveros como un futbolista que viene a pelear el puesto, sabiendo que Patiño y Alexis Duarte son los titulares. A mí me parece que marca una especie de línea diciendo, no, Patiño y Duarte dupla central, el resto que pelee. Ahí hay una cuestión de estatus, o sea, Patiño inclusive es capitán. Capaz Chiqui entiende que Jan, bueno, no solamente por aquel incidente en la previa de la Supercopa, una cosa es ser figura en partido, pero tampoco es para darle, y si le das, capaz lo toma de otra forma el propio brasileño. Pero mira que Jan, o sea, uno conoce a Arce como es también, ¿verdad? Cuando dijo la otra vez lo de... Le preguntaron en la conferencia de prensa y él hizo todo para que venga Marcelo Moreno. ¿Sí? Digo porque hubo algunos oyentes que dijeron, ¿para qué hice eso? Y le preguntaron, ¿ya te cruzaste con Marcelo, profe? Le preguntaron. Y él dice... Sí, me crucé un rato y él andaba ahí con su flecha por allá. Fue justamente para la sesión de fotos, ¿verdad? Y muchos tomaron como que lo ninguneó, pero no. Arce hizo todo el esfuerzo para que venga Marcelo Moreno. El tema de Jan, si vamos a hablar de lo que fue la novela Martins, lo de Jan también fue una novela muy larga, Juanma. ¿Te acordás? Que se pagaba, que no se pagaba, que venía de San Paulo, que autorizó, que después mirando todo el día ustedes el Instagram... del arquero brasileño, de la pareja, también fue algo muy largo, digo, con respecto a lo que es para el plantel, a lo que fue la compra del pase, como para, no digo que todo eso ya hace que Muñoz deba resignarse, pero Muñoz hasta había dejado Cerro por segunda vez, y yo creo que ahí está bien claro que uno es el titular, el otro es el suplente. Sí, vos sabés que yo por eso cuando arrancamos los informes la semana yo hablaba de 3 cambios. Y entre ellos evidentemente la vuelta, el retorno de Jan. Pero ayer me dejó esa sensación, ¿verdad? A lo mejor en el entrenamiento lo quiso probar más a Popi, a lo mejor hoy de vuelta cambia, pero por lo que vimos ayer entrenó más tiempo Popi, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo que Jan también, la inversión muy importante, el pedido del público que prácticamente
obligó a la dirigencia del Cerro Porteño a la compra del pase de Jan, después por todo eso que se dio en sus vacaciones, que había sacado su biografía, su perfil de Instagram, que era jugador de Cerro, el pedido de la gente para que lo retengan. Entonces me parece a mí que sí, Jan es una apuesta importante, no solamente en lo deportivo, sino que sirvió también mucho en el tema político en las elecciones, porque recordamos que el tema de la renovación de Jan se da en un momento político muy fuerte, ¿verdad? En aquel momento estaba muy vigente el tema de las elecciones. Entonces me parece que sí. A mí me va a extrañar que no arranque Jan Fernández, que vuelva a hacerlo Popi Muñoz, pero en materia informativa hay que mencionar que ayer estuvo más tiempo Popi Muñoz en el arco que yo. Juanma, si eso se confirma, y corregime si estoy equivocado, ¿sería el primer partido donde Jan va de suplente? ¿O hubo otro partido donde Jan fue suplente? Vos sabés que no, Ani. Por eso, porque le decimos a la gente, atajó Miguel Martínez cuando Popi estaba en recuperación y ya no podía jugar el torneo local, y Jan debuta en aquel partido contra América de Cali en Bucaramanga, donde tiene una gran reacción para atajarle el tiro a Rafael Carrascal. Entonces, él atajó los 8 partidos de la Libertadores, 6 de grupo y los 2 contra Fluminense, y ya desde el clausura no soltó. Entonces, en los primeros 3 partidos suspendido, pero si se confirma esto sería el primer partido y sería raro verle en el banco a Jan ahí al lado de Moreno. compañero. Qué banco, ¿no? Moreno y... Ya, Moreno. ¿Y si está Piri Mota? ¿Está Piri Mota o no? No. Todavía no. O sea que Piri Mota y Sergio Díaz parecía, bueno, en realidad más Sergio Díaz, parecía que iba a integrarse ya al plantel, pero después fueron como para hacer los trabajos y al final quedaron de vuelta haciendo trabajo diferenciado. Piri Mota no se sacó el campeón, el tercer deportivo. Sin embargo, Sergio Díaz sí se puso el botín en algún momento, pero no formaron parte del entrenamiento normal. Ellos siguen en su etapa de recuperación. Me parece que ya en la última parte empiezan a intensificar los trabajos, hacen circuitos con balón, pero todavía no a la par de sus demás compañeros. Un partido de clausura gracias a Rodolfo Lazurana. No había jugado Jan por la suspensión aquella. Un solo partido. No recuerdo contra quién fue el partido que no jugó Jan. No fue Itagua. 12 de octubre. Ah, 12 de octubre. El gol de Mateus. El gol de Mateus. Claro, y mira qué por lo partido. que, o sea, lo que buscó Guaraní. El tema con Claro, Mateus. era el cabeza a cabeza. Pues. Claro, por eso le digo, primer partido de suplente. O sea, ¿Sí? él, las veces que no estuvo es porque estaba suspendido. El partido del 12 de octubre. Fíjate que hasta Muñoz fue suplente de Martínez en aquel partido. Sí. Me está diciendo aquí. Claro. Por la eso. Azulgrana. Entonces, si es que se confirma, y bueno, como bien decía Juanma, una cosa es la percepción y otra cosa es lo que ocurrió en cancha ayer en el entrenamiento en Barrio Obrero. Vos, Ariel, no te involucras en este tema. No, estoy escuchando. Yo creo Mucha que gente de Cerro te quiere escuchar, hermano. No, pero yo lo que planteé es justamente el caso Jan Popi. Para mí arranca Jan. No Tendría que arrancar, tendría ¿verdad? No hay motivo. Y que no es por Popi, sino que tendría. Por eso decía, es diferente a lo de Moreno. Pero esta es una especulación, o a lo mejor Arce tiene diseñado en su mente que arranca Jan y nosotros estamos simplemente en No, función pero de lo instaló Juanma que cubre. Claro, en función claro. a que entonces que ayer Juanma estaba viendo. No, fantasía. pero capaz que porque o sea, le colocó a uno y al otro. Pues tampoco son nenes para decirlo. Yo entendería si era Miguel Martínez, ¿verdad? Es decir, Miguel, vos sos joven, Popi tiene su experiencia. Por eso me parece válido lo que plantea Juanma, de decir, yo creía una cosa, pero lo que ayer se vio es otra. Porque también, si va a jugar nomás luego Jan, Ariel, ¿por qué ayer entrenó más Popi? Yo creo que juega. No, ya esa percepción tenemos todos. Sí. Entonces, Juanma trae la información para que nosotros... Ahí está la televisión también. Mira, ¿vuelve Jean Paulo o continúa Rodrigo Muñoz? Nosotros masticamos y luego cada uno saca su análisis. Entonces, es un poco entender el por qué eso y si termina jugando Popi en Itagua. Y bueno, a la espera entonces. ¿Está Juanma? ¿Va a hablar Arce antes del partido o no? Y, yo creería que no. Si lo hace, tiene que ser viernes, porque ellos viajan ya sábado después del almuerzo. Por eso me parece que no estaría hablando el profe Arce esta vuelta. Bueno, ¿está Juanma? Dale, Fede, estamos atentos. Atentos. En instante, bueno, son 13:47.
El ganador ya se dio, ¿verdad? El amigo Luis Lescano, ¿verdad? Ya está. Sí, número sí, sí. 17. ¿Estamos, Edgar? ¿Querés saber cuánto gastas en tu emprendimiento o empresa? ¿Cuánto ganas tu rentabilidad? Cove S.A. te acompaña y asesora por todo el mes de febrero con nuestros planes de 220.000 guaraníes y 550.000. Tenés 2 meses gratis para que te puedas organizar. Te brindamos una herramienta vital para que puedas triunfar en tu negocio. Para más información, comunicate al 0976-477-248. Cumplir el sueño de tu próximo auto ahora es más fácil con Visión Banco, porque al solicitar un préstamo vehicular de Visión Banco pagas tu primera cuota recién a los 90 días y tenés hasta 60 meses de financiación en todas las concesionarias del país. Para mayor información, llámanos al 021-414-3050. Visión Banco, más digitales, más humanos. En UNASUR, este febrero te regalamos la matrícula y el costo de la primera cuota con 20% menos si sos nuevo, y para nuestros alumnos 20% de descuento en la matrícula y la primera cuota. Además, traslado gratuito de 50% en convalidación de materias. Contactanos a la línea baja 021-232-750, al WhatsApp 0992-221-685. UNASUR, Universidad Autónoma del Sur, Cerro Caracas y Perú, Asunción. Lo más nuevo de Ford está aquí. Bronco Sport 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llama hasta Perú Villa para agendar tu test drive. Bronco Sport, creada para todo terreno. Al líder de Bielsa, ¿eh? Sí. Hace poco lo habían goleado también. Sí, y es el equipo más goleado de la Premier. Más goleado de la Premier. Sí, sí. Nosotros estábamos leyendo, Dani, el sábado, que había declarado a Sky Sports, justamente, que ni Martino, ni Berizzo, ni Pochettino tenían nada de él. Y decía eligieron otro camino. El público del Leeds le tiene una consideración más de lo que él tiene que tenerle, según su propia percepción. Sí. No sé si leí o escuché eso. No sabía que había perdido por tanto. Y mira, vamos a marcar dónde está. Y fue parejito, 3-0, 3-0. Uno en cada tiempo. Y de 20 equipos está en la 15ª posición, con 23 puntos. Y el puntero, que es el Manchester City, tiene 63. Son 40, ¿no? Sí, pero dicho de otra forma, está a 3 puntos del descenso. A ver... El que salió el equipo del Mirón, que no juega. Sí, es más, razón. Newcastle tiene 22 y es el que se está salvando. Y Leeds tenés razón, ¿no? Tiene 23. Sí, o sea, sí. No hay que mirar arriba, hay que mirar abajo. Y eso, que la proyección del equipo del Leeds era que para esta temporada ya aspire a lugares de Europa. Sí, y fue todo lo contrario. Europa League o Champions. Pero ahí también está la teoría de Mourinho, que también lo aplicaba justamente el técnico del Benfica con el tema de la maldición, Goodman, que no hay que estar más de 3 años en un lugar por el tema del desgaste. O sea, estos técnicos muy intensos, es como que lo lográs, pero después y a la temporada siguiente ya es desgastante. Mal de barco. Y bueno, exactamente. Así que veremos cómo le va al equipo de Bielsa. Pasó, sí. Bueno, hablando del Benfica, empató ayer 2-2 con Ajax en Champions, y empate en una paliza que le daba al Atlético, salvó el Manchester United 1-1 en el Wanda. Buen resultado. En cuanto a la Champions, Copa Libertadores hoy por Facebook, 2 anuncios. Por Facebook, Copa Libertadores, y nos lleven a los chicos. Hay mucha confusión, nosotros siempre creemos que la gente sabe todo, pero no. Menores de 12 años siguen sin poder ingresar, al menos en el partido de hoy. A mí la vez pasada me tocó lo presencial cuando ingresaba a la cancha del Olimpia, y el agente de seguridad había apartado. Y yo no me quedé para ver el desenlace. Pero era, o sea, el padre o el encargado sostenía que el chico tenía 12 años. No, en ese momento parece que no tenía el documento. Bueno. ¿Verdad? Y decía que tenía 12. Y para los guardias, el chico no tenía 12. O sea, ese tipo de cosas. O sea, que lo único que la gente de seguridad te dice, porque es un mal rato. O sea, hasta el tema de, no sé, te encuentran un arma o te encuentran, es adulto contra adulto, ¿verdad? Claro. Pero vos le ves ahí al chico ahí, o sea, por eso le volvemos a insistir que, claro, después te dicen, no, pero yo vi que al fulano le metió, pero... La regla general va a ser que los chicos de 12 años no ingresen hoy.
Y también habrá que ver cuánta gente hoy hizo su carga para el tema del internet, porque a ver, Maya respetando. ¿Qué día hoy? 24, está complicado. Claro, porque no es lo mismo el tráfico que en señal de internet mueven un partido de Olimpia Nacional de Medellín, o lo que a Cerro no le tocó, que aquel partido de Libertad. Y para Olimpia no es lo mismo un partido de fase de grupos contra Sporting Cristal que este. Claro. Y ni me imagino lo que va a hacer. Te descuida, capaz algunos están ahorrando para el partido de vuelta, porque mira que hay, entre comillas, casi 30.000 personas que dicen: yo hoy no tengo drama, porque yo hoy voy a la cancha. Ahora, de hoy en 8, ese partido del próximo jueves, eso es lo que habrá que cargar el saldo, el tema de internet para ver el partido. Que falta de evolución, ¿verdad? Pensar que lo del 89-90 se veía por la TV tranquilo. Sí. TV abierta. TV abierta. Claro, no había cable. Y ahora mirando a través de... ¿El 89 ya había cable? Acá no. Sí. O 90 hubo cable, 90. 89... No, 90 arrancó el cable. Sin canal, como dice Dani, de cable. Dos canales. No era CBC, pero me acuerdo que en 90 ya comenzó a ver fútbol argentino acá. Aquel torneo de River, Boca... No, pero se dejó el canal de las Palmeras. Sí. Estaba fútbol de primera ya en Canal 9 Libertad. Acá ya se comenzó a ver con Araujo. ¿Cómo era? ATC. Antes era Mauro Viale. Y cuando pasa de ATC, con Mauro Viale pasa a Canal 9, que era el mejor canal en aquel entonces en Argentina, ya pasa con Marcelo Araujo. Aquello lindo tiempo también. Qué época. Bueno, vamos a cerrar con un gol de Olimpia. Clima 13:54, 35 grados la temperatura. Vamos a ver qué pasa con Ucrania, Rusia, Ariel. Vamos a ver. Voy a seguir leyendo la respuesta de nuestro presidente, a ver, en este momento tan duro. Sí. Cerramos, ya se viene periodísticamente. Nosotros volvemos a las 19. Noche de fútbol, noche de copa, como en los viejos tiempos. Hoy a través de las 7:30. Expreso decano, con rumbo a la meta del triunfo final, forjando su historia con grandes victorias que cubren de gloria su franja triunfal. Bien Fernando Cardoso, pasa vacío, pica con todo Camacho, segundo, Camacho, segundo, carga Olimpia, el centro que va, el rebote, el disparo de Walter, está gol. Olimpia, Fernandito. Olimpia, la sangre nueva, Fernandito Cardoso, el segundo, para bloquear cualquier duda, cualquier posibilidad del Vallejo. Olimpia 3-0 en el global, rumbo a la segunda fase, para enfrentar al Atlético Nacional de Medellín, equipo que protagonizó partidazos en el 89, 90 y 91. Olimpia va a jugar ante otro copero de verdad, ante otro que sabe lo que es ganar la Libertadores, el tricampeón de América, el campeón del mundo. Gracias a Fernando Cardoso, llega el segundo, lo liquida Olimpia 2, Vallejo 0. Dirigentes y bravos leones del gran capitán. Federico Arias. Por fin Olimpia, marcando una diferencia cercana a la que se vio dentro del partido. No podía terminar esta serie con un global 2-0, atendiendo a tantas diferencias, especialmente de situaciones de gol. Y gran mérito para Fernando Cardoso. Como se dice, la acción es toda de él, que arranca muy bien en la media cancha, se saca encima a dos hombres, mete un muy buen pase para Camacho. Camacho como puntero izquierdo lanza un muy buen centro que no puede controlar González. Le queda al otro González, el que está buscando el gol, Derlis, sobre la derecha. Mete nuevamente el pase para Walter González, que le pega mal
y aprovecha esa pifiada con rebote incluido Fernando Cardoso, que había arrancado la acción, para así darle rumbo cierto a la pelota, marcar un 2-0 que caía de Maduro, de acuerdo a lo que estábamos viendo, y exaltar, entusiasmar al hincha con esta diferencia que se apega más a lo real. Daniel Chut. Un verdadero premio para el que inició una jugada ordinaria en un ataque de mucho peligro, porque fue toda de Cardoso, pero también en esto de lo colectivo, cuando habilita a Camacho, Néstor busca a los que necesitan el gol, que son los González. Derlis que le da a Walter, Walter que no está fino, y en esa pifiada termina dándole el balón para que Fernando Cardoso sentencie la serie. Y sí, lo que marcábamos, de todos los equipos de esta fase de repechaje, el próximo jueves aquí en Sajonia chocarán los dos con mejor ranking, dos campeones de América, para la llave más atractiva de lo que va a ser la próxima fase, donde ya se encuentra Olimpia. El segundo de Olimpia. A los 37 minutos, segunda etapa Bruno, y es un golazo Electroban, mejorando tu calidad de vida. Gol número 14 de esta edición de Copa Libertadores, primero que marca Fernando Cardoso, tercero de Olimpia, es el tercero que le convierten a la Universidad César Vallejo de Perú. Cardinal AM 730 presentó el Cardinal Deportivo, masivamente en sintonía. ABC Color, el diario completo, presenta Hora de Noticias. Noticias nacionales. CEPRELAD aportó información relevante para operativos según Arregui. Carlos Arregui, titular de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero y Bienes CEPRELAD, afirmó este jueves que la institución a su cargo contribuyó con datos de inteligencia para el operativo A Ultranza PI, que se ejecuta desde el martes pasado para desmantelar una red de narcotráfico que exportaba cocaína de Sudamérica a Europa a través de Paraguay. Lo que pasa en el mundo. Unión Europea sancionará sectores estratégicos rusos tras la invasión a Ucrania. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea acordarán esta noche en una cumbre extraordinaria en Bruselas nuevas sanciones